0224. En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. ¿Qué diario quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si te venden lo que quieren, nos encierran en redes. Monte que roto de sangre en el polvo. Un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta. Pistas adulteradas, entre calles de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que nos tapan. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Pueden escucharnos si andan dando vuelta con el auto, en la radio tradicional, que sabemos que hay mucha gente que lo sigue haciendo por ahí. Y si no, hacer lo que hay que hacer, algo que es obligatorio en este programa, que es entrar a YouTube, poner like, que esto empieza a subir rápidamente, para que puedan escuchar y vernos por ahí en esta semana picante. Y en esta semana picante, si todo marcha acorde al plan, en un ratito está viniendo, cada tanto, cuando hay quilombo lo llamamos, Pedro Lacur, periodista y sociólogo, pero periodista del diario AR, entre otros medios, sigue mucho la interna de la interna de la interna, que explotó estos días dentro del gobierno. Casa Rosada, arde la Casa Rosada, alguien va a caer o no va a caer, todo eso lo vamos a hablar con Pedro. Vamos a hablar de frutinovelas. Celeste trae frutinovelas, bueno. Vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario. Dice que le da más guita a Milei. ¿Le alcanza? ¿No le alcanza? A mí me parece un poco poco, pero se lo vamos a preguntar a Pablo. Vamos a hablar de los fallos de la justicia. Fallan, se cumplen, no se cumplen. ¿Y qué pasa con la internacional reaccionaria, la ola imparable que se venía, que está teniendo unos cuantos agujeros a nivel internacional? Todo eso hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Vamos ahí a ver la gente del YouTube, que vaya llamando a sus amigos, a sus amigas, que se sumen para, sumarle a esto. No hay poca proporción entre la gente que está viendo y el like, es evidente. Hay que corregir eso. Le vamos a aplicar un correctivo si no lo hacen, que tenemos varios. Lo primero que hace uno cuando entra a un lugar es saludar. Bueno, en YouTube eso se hace poniendo like en el vivo. Claro, cuando uno llega al chat, pone like. Es como entrar a un lugar y que dice hola. Claro. Entonces, bueno. Y llamen a la gente que se colgó, porque tenemos... Hoy, esta semana fue... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer ¿Qué no pasó ayer? ¿Qué no pasó ayer entre Gordo Dan y todo el pochoclo? Ya lo dijimos todo. O sea, la persona con la que querés hablar hoy es Pedro Lacur. Es Pedro Lacur. Sí. Si no lo hubiese invitado al programa, a la tarde le digo, Te Pedro, cambio el invitado. Venite a casa y tomémonos mate para ver qué pasa. Porque bueno, se desató la interna ahí, que obviamente es la interna entre los pollos, digamos así, de... gente que tiene un poco más de peso, ¿no? Estamos hablando de Karina Milei por un lado y Santiago Caputo por el otro. Lo vi a Juan Luis González, que algo sabe de esto también, escribió el libro El Loco, que dice que en algún momento, según su tesis, su hipótesis, acá damos todas las campanas. No estamos en ningún lado, no estamos en ningún lado, damos todas las voces. Dice que en algún momento puede suceder que Karina se lo va a limpiar a Santiaguito Caputo vía, y que de ahí viene la bronca de Gordo Dan, el canal carajo y todo eso. Que va a dejar a los puros como Adorni. Por ejemplo, sí, o Sebastián Pareja. Esa foto de Karina Milei abrazando a Lila Lemoine, que ella que tuiteó desde su cuenta Me Dicen el Jefe,
Claro. lapidaria. Sí, bueno, claro. Bueno, ayer se desató eso, vamos a ver hasta dónde llega. Le quisieron bajar el tono en algún momento desde unas fracciones libertarianas, sobre todo el Gordo Dan, que decía no, nos vamos a matar ahora para después llegar a las elecciones unidos, Claro. etcétera. Pero, a decir verdad, entra dentro de este paquete de problemas que está teniendo el gobierno, Sí. de que no solamente tiene problemas de que ya la conversación digital no la maneja tanto, sino que tiene al elefante Adorni, que no se sabe dónde, Claro, dónde ubicarlo. no sé en qué departamento ponerlo, digamos. Igual que Bueno, de por ahora le fotos se pusieron, sacan con le Adorni. pusieron un mameluco y se lo llevaron a Vaca Sí, Muerta, le sacaron sí, fotos, sí, todo, sí, le sí. hicieron videos. Ya está. Sí, Como no es qué legal. problema, Viaje ¿no? egresado, Es muy ¿no? trágico porque si lo sacan, ya lo dijimos, pero si lo sacan es un problema y si lo dejan, Pero fermenta adentro. A digamos, nadie ¿no? se le cae una idea de decir, listo, ya está. No lo saquemos más en todos lados, a ver si... Sí, pero lo guardás también, es el jefe de. Claro, raro, es el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, que viene de ser vocero y seguía siendo vocero, es rarísimo. No volvió a las conferencias de prensa, aparte. No, por ahora no. Bueno, Se ve que alguien le dijo, no digas más nada. una. Va a ir picante, dice, al informe de jefatura de gabinete al Congreso de la Nación. Va, Hay que ver. Picante. Picante. Dice que está preparándose con todo. Va a ir picante. En esta semana le respondió a Márquez. Sí. Y cambió inclusive el emoji que puso. El chabón está con tantas dudas. Primero le hizo una respuesta porque Márquez, Nicolás Márquez, que fue el inefable, ¿no? Pero Otro lindo tipo, sí. Claro, biógrafo de Milei. Sí. Le dice que es un desastre, que esté Adorni ahí, y él le respondió primero con una carita de sonrisa, después borró ese emoji y puso como un signo de pregunta, que ahora le habrán dicho, me parece mucho, pero bueno, está como atado. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, ni está. siquiera puede sostener un emoji durante 5 minutos, digamos. O sea que está como atado. Yo lo llevaría, por ejemplo, no sé, inaugurar la Feria del Libro. Claro. ¿Adorni? Sí. Adorni. Sí, sí, sí. ¿O no? ¿Por qué? Sería hermoso. Cambia de rol. Cambia de rol. Que le pongan un panel de vidrio o algo por las dudas, porque viste que los libros, además de Sí, ser muy sí, interesantes, sí. son Además de contundentes. caros, Son además de contundentes. caros, además de Escribiendo caros. escribió, sí. Habrá leído alguno, quizás. Pero Pero- se escriben un ratito, no pasa nada. Claro. Puede llevar a la con la escribana IA. que lea las actas de las propiedades Uy, que compró. sí. Claro, Sería puede bueno tener dos jubiladas que le escriban un libro, no va a conseguir. Obvio. tenés razón. Que, ya, me suena- son Ghostwriters, pavadas. ahí se Exacto. habla. Porque empieza la feria. Empieza la El feria. 23, el jueves El 23. jueves 23 empieza la feria. ¿Cómo será la feria? A mí me tiene un poco cansado la feria, ¿no? Porque aparte de llegar ahí es medio un quilombo, mucha gente, pero bueno, no importa. Digo, ¿cómo será que está complicada la situación de la economía también ahora? O sea, Claro, que, sí, no sé. Pero bueno, hay invitados internacionales, hay todo como siempre. Y dijimos, bueno, vamos a volver a un clásico de nuestra audiencia que cada tanto hay que volver ahí porque dicen, están bajando muchísimo el nivel, están bajando, están tirando consignas de muy bajo vuelo. Ajá. Y sabemos que nuestro público es muy culto, nuestra comunidad es muy culta, los que se asocian a la comunidad son más cultos todavía, evidentemente son los más sabios de todos. Y le vamos a pedir, porque el Círculo Rojo de Servicio, para cada tanto tenemos que hacer este intercambio de comunidad, recomendaciones, ¿no? ¿Qué leyeron últimamente? No tiene que ser nuevo, ¿qué No, leyeron claro. últimamente? Uno descubre a veces tarde. Sí. La historia de mi vida. Yo Digamos, también. cuando me pongan ahí me tienen que poner el tipo que llegaba tarde a todo. Pero bueno, descubrí tal libro, estoy leyendo salió ayer y me gustó. ¿En qué lecturas andan? Yo Diego? un poco obligado por la circunstancia, porque tengo que ayudar a mi niño con algunas Sí, cosas de me estudio. encanta. Pero me apareció de vuelta el Aleph de Borges. Ah, bueno. Que es, bueno. yo dije, yo lo había leído y ahora que lo releí de vuelta dije, esto era muy intenso. Esto no me di cuenta en Y su dijiste, momento. yo no lo había leído. No lo había leído así. Claro. Pero Bien, es muy interesante. Bien. Celeste, a ver. Yo en este momento estoy leyendo Blancas y Plateadas de Sofía La Vega, que Mira. la mencionó una escritora, nos visitó hace algunos programas, que es un poemario que en ese momento me había quedado pendiente porque yo, busco muchas cosas por internet. Ujú. Y no lo había, y de hecho lo tuve que conseguir en papel. Porque Mira. ahí, Claro. por la internet no se encontraba. El viejo y Así querido que tardé papel. un poco en conseguirlo, pero lo conseguí. Y ahora lo estoy leyendo. Muy lindo. Bien. Pablo, ¿en qué andamos? ¿O nada? Analistas, mira, Analistas. anarquistas expropiadores de Osvaldo Bayer. Mirá, La verdad mirá. que espectacular, unas historias que entrecruzan países. Andás con ganas de algo, vos. Militantes Andás. revolucionarios de la Rusia que transitan por estas pampas a principios del siglo XX. Muy bueno. Mira, yo me metí con uno que es nuevo, Ajá. que va a hacer ruido y que no descarto. Estuve moviendo mis contactos Mira. y no descarto que la podemos traer acá y hacer un poco de lío. Ujú.
que es el de Marcela, estaba buscando bien el apellido, Ternavasio, es historiadora rosarina, Mirá. que acaba de sacar un libro sobre rosas. Mirá. Y siempre polémico. Sí, Muy obvio. ya está, antes de leerlo, ya está atacada del lado revisionista, del lado Rosa reivindica. Irigoyen Perón, Claro. que le dicen, porque tiene una mirada más bien, vamos a decir así, es del ámbito de los historiadores más liberales o socialliberales, lo que De quieran. ¿no? Mitra al Perini, vamos para ese Claro, lado. Sarchunov, Ajá. etcétera. Y bueno, es una historia de rosas en el cual o ella o la venta de la editorial le pusieron como a un empresario que salió de. No era parte de la política, entra en la política, es un outsider, se convierte en Ujú. rosas. Y Mira. dice, ya lo estás comparando con Macri o con Milei. ¿Cómo vas a comparar al restaurador de las leyes con Restauró un Macri poquito, o claro, con Milei? No puede ser. Bueno, pero interesante porque bueno, es una figura que. Y en todos los, no sé, o canales de streaming o lo que sea, que se tratan esos temas, le sigue interesando a la gente. Por lo menos hay un público para hablar de Rosa, para hablar de San Martín, para hablar de Sarmiento, etcétera. Pero bueno, estoy un poco con ese libro. Le vamos a pedir, es para que se luzcan, muchachos y muchachas, es para que se luzcan, lecturas, recomendaciones, un servicio a la comunidad de este sábado del Círculo Rojo, a días de que está por inaugurarse la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. No sé quién lo inaugura, ¿sabes? Bueno, tengo algunos comentarios igual Ajá. sobre justamente la charla de apertura, porque La en rompe. general es un varón. A ver. Sí. O sea, a veces, Sí. alguna vez fue una Sí. mujer, creo. Sí. Ahora pusieron 3 mujeres, lo cual es un poco raro. Obviamente que me encanta, va a estar Gaby Cabezón Cámara, va a estar Selva Albán, no me acuerdo cuál es la tercera ahora. Ajá. Pero a mí me hace un poco de ruido que me pongas, o sea, siempre pones un tipo, Y y cuando tres. va mujer... Es como la confesión. ¿Necesitas 3 mujeres para...? A mí... Es un poco mucho. Mi No comentario. sabía, no Listo. sabía que estaban. Sacomano el año pasado, no, el anterior, Sí, que nos había gustó, estado muy que hablamos, bueno, que estuvo muy obvio. bien Sacomano. aparte cuando en general son escritores súper interesantes, pero a mí me hizo un poco de ruido la elección. Dijeron, bueno, vamos a equilibrar y se pasaron 3 pueblos. No. Y un poco. Y a mí me queda medio una oferta, 3 por 1. O sea, Claro. 3 para ocupar el lugar de uno. Pero Claro, bueno. tres para después, Lo digo para yo, los próximos mal 20 años, todos pensada. tipos, ¿viste? Claro, Pero claro. bueno. No, le vamos a pedir a nuestros oyentes que hagan sus recomendaciones de lecturas, descubrimientos, lo que quieran, y para eso van a tener regalos, entre esos libros, me parece también. Hay libros también, che. Sí, para eso dejen mensajes al 15 5379 8990. También en las redes sociales pueden escribirnos al @Círculo Rojo 899 en Twitter, en Instagram, en TikTok, porque hay muy buenos premios. Digan cuáles les gustarían y dejen los últimos 3 números del DNI para que participen. Un par de entradas para el teatro, por un lado. La Paciencia con Karina Elstein, Valeria Giorcelli y Noé Prieto. Dramaturgia y dirección de Macarena García Lenzi. Es algo que sucede en una guardia de un hospital. 2 enfermeras parece que se mandan una macana. Vuelve la jefa de enfermería de una protesta sindical. Y bueno, comedia negra. Ahí se Escucho la arma. publicidad bastante Mirá. en esta Mirá, radio. Muy me gusta, pinta ¿eh? muy bien. Sí, sí. no Me sé. gusta, Sí. Y aparte ya hace 4 años que está en cartel, así que Mirá. bueno, espectacular. Está los sábados de abril, mayo y junio a las 20 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, Barrio de Almagro, Linda sala. Ciudad de Buenos Aires. Sí, estuve ahí el otro día. Bueno, las entradas están disponibles en la web de El Camarín de las Musas. También un par de entradas para Nacida con Forceps Espectacular. de Las Ramponi. Esto es los jueves a las 20:30 horas en el Galpón de Guevara. Galpón 326, Ciudad de Buenos Aires. Eso es Chacarita. Chacarita. ¿No? Perfecto. Guevara 326. Sí. Guevara Galpón 326. de Guevara, Galpón. Guevara 326. Bien. Bien. ¿Qué dije? Galpón. Galpón 326. ¿Y cómo es? ¿Y yo No se qué dije? desconcentre. ¿Cómo es? No se desconcentre. Y No la se gente va por el desconcentre. Galpón y no. Ustedes entendieron. No se desconcentre. Perfecto. Bueno, esto es los jueves de abril a las 20:30 horas y las localidades están disponibles por Alternativa Teatral. Después les cuento más o menos de qué se trata. Ajá. Y también tenemos un libro. Esto es una novedad editorial, estreno absoluto, justamente Esto es un amigo de la casa. de un Sí, amigo de la amigo de la casa. Va a aparecer para la Feria del Libro. Marxismo y dialéctica, apuntes y reflexiones. Es el autor Juan Dalmazo y es una gentileza de Ediciones IPS, que siempre son parte de nuestra comunidad. Son elaboraciones donde el autor analiza obras de Marx, Trotsky y Gramsci, entre otros autores, sobre la dialéctica para abordar, bueno, como método, como ciencia y como lógica, capaz de dar cuenta de la riqueza de los contenidos y de las contradicciones, ¿no? Entre una de las cuestiones es que es de eso, ciencia, lógica, método. Exactamente. Es una de, porque siempre está la pregunta, ¿con qué se come, no? Claro. ¿Qué es? ¿Qué es más? ¿De Si qué es más estamos una cosa hablando? o la más- claro, Muy bien. Por ejemplo. Así que bueno, recuerden que Ediciones IPS va a tener su stand, el stand 216, en la Feria del Libro Pabellón Azul. Así que eso tengan en cuenta. Feria del Libro que va del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural. Así que bueno, todo eso, che, para que llamen, nos digan
libros que están leyendo, libros favoritos. Recomendaciones, lo que quieran. Recomendaciones. Lecturas, hoy en el Círculo Rojo. El Círculo Rojo. Like a tiger, they will chase you down with words instead of claws. They will seduce you till you reach the point to let yourself get mauled. The worse reality gets, the less you wanna hear about it. Solidarity can be difficult when you've got cool stuff to lose. I wanna be a 7-foot zombie. The pay's low, but I gotta do something. I'm at the mall, the song is bumping. There goes my future wife in the little red jumpsuit. I'm going away to the country. Don't wander off too far. I'm going out my mind. Throwing all my plans out the window. Don't wanna waste my life. I see you on the other side. I've been thinking about what I wanna say, but I'm an old man now. At least that's what they tell me anyway. We've been expanding on our greatness. 22:17 en toda la Argentina. Escuchamos en Radio con Vos lo nuevo de The Strokes, Going Shopping. Te cuento, mientras que en este momento en la ciudad de Buenos Aires está haciendo 26 grados 4, que la mínima que ya pasó era de 16. Ahora ya estamos en la máxima. Está soleado. Para mañana domingo se espera una mínima de 18, una máxima de 24 grados. Esto según el Servicio Meteorológico Nacional, a quien le mandamos toda la solidaridad y el apoyo a sus trabajadores que están en un momento complicado y queremos que salgan adelante. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez. En política, muchas veces. Lo decía Winston Churchill, el viejo estadista conservador británico que condujo el Reino Unido durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial y que conocía bastante bien el precio tanto de las crisis, los virajes o las supervivencias. La frase le calza hoy casi como una ironía perfecta al gobierno de Javier Milei, un gobierno que ya, entre comillas, murió una vez en el terreno decisivo de su programa económico, fue reanimado con un tratamiento de electroshock monetario desde Washington y ahora vuelve a ingresar en zona de riesgo. Conviene decirlo sin eufemismo, directamente. El programa libertariano, tal como venía en el 2025, había entrado en una zona terminal cuando necesitó un salvataje externo. Ese rescate tuvo por lo menos dos momentos inseparables. Primero, cuando el directorio del Fondo Monetario aprobó para la Argentina un acuerdo de 20.000 millones de dólares con un desembolso inmediato de 12.000 millones. Y luego, cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aterrizó en Buenos Aires para explicitar el apoyo pleno de la administración Trump al rumbo de Milei. E incluso intervino directamente en el mercado de divisas de nuestro país para contener al dólar. Ahí quedó claro que el supuesto experimento autosuficiente de los libertarianos dependía en realidad de ese respirador enchufado que le dieron desde la Casa Blanca. Un año después, eso sigue, porque el miércoles pasado la Argentina cerró a nivel internacional con el Fondo Monetario un acuerdo técnico de revisión que el FMI le permitió destrabar $1.000 millones más. Ya no es tanto,
pero sigue atado a ese respirador. Ahora, mientras el fondo recortó tanto la proyección de crecimiento para la Argentina, de un crecimiento peor, como elevó el pronóstico de lo que ya es un hecho, que ya superó cualquier pronóstico, sobre la inflación que va a tener el país, la elevó casi al doble. El problema para Milei es que ahora su salvador también empezó a tambalear. Donald Trump ya no aparece como el gran ordenador externo de nada, prácticamente, ni siquiera de su propio país, sino como un presidente bastante erosionado. Es decir, el protector imperial del mileísmo ya no transmite fuerza, sino incertidumbre. Y cuando el sostén externo cruje, los gobiernos dependientes tiemblan el doble. Ese temblor se siente en la economía real. En marzo de 2026, este es un dato reciente, la inflación volvió a acelerarse al 3,4% mensual. En ese mismo mes, las ventas minoristas, según la Cámara de la Mediana Empresa, volvieron a caer, acumulando 11 meses de caída. La industria manufacturera cayó en marzo 8,7% interanual, la construcción también cayó 1,3% en una baja desestacionalizada. Todo esto comparado con años previos, recordemos, muy malos para la economía argentina. Estamos evidentemente frente a una economía exhausta, con consumo débil, producción en retroceso y una construcción que sigue obviamente sin encontrar un piso firme. Una economía claramente en crisis. Después viene la otra cara, la quizás más decisiva, la crisis social. El conflicto del PAMI, para hablar de uno de los últimos, con paro incluido, una deuda con prestadores de alrededor de 500.000 millones de pesos y cambios en el sistema de pagos que golpean a médicos, odontólogos, mientras millones de jubilados y jubiladas ven muy deteriorada su atención. Un desembolso de último momento tuvo que hacer el gobierno para que la situación no se vuelva directamente caótica. Y en el AMBA, lo vimos hace una semana, la crisis del transporte. Volvió a exhibir otra postal del ajuste, reducción de frecuencia, miles de usuarios perjudicados, subsidios en disputa, costos empujados por la suba del combustible. También acá hubo que habilitar guita extra para que esto no termine de detonar. El malestar callejero por esto y muchas otras cuestiones se percibe en el ambiente para cualquiera que no viva dentro de la burbuja de Milei o dentro de su cámara de eco, que es cada vez más delirante. Comienza a asomar en el promedio de la sociedad o inclusive entre los que apoyaron al gobierno una certeza profunda. La percepción de que el sacrificio no conduce a ninguna estabilización duradera, sino a una degradación continua de las condiciones de vida. Esa certeza lleva a que no solo se discuta ya el plan económico, sino que entra en cuestión la autoridad misma del gobierno que lo aplica. Y ahí aparece la tercera dimensión. Recordemos, crisis económica, crisis social, crisis política. Hay prácticamente unanimidad en los sondeos de opinión pública sobre el retroceso del gobierno, tanto en imagen como en respaldo e incluso en intención de voto. En paralelo, el escándalo que involucra a Manuel Adorni agregó esa mancha venenosa en un gobierno que había querido venderse siempre como una cruzada moral. El gobierno lo blinda a Adorni y cree que de esa manera encapsula la crisis. Pero en realidad la crisis de Adorni está fermentando adentro del gobierno. Pudre al gobierno por dentro. Y mientras cae la confianza, recrudecen las internas, como vimos esta semana, es un gobierno que se cierra cada vez más sobre sí mismo. Es el cuadro típico de un poder que deja de expandirse, se encierra y empieza a administrarse como una pequeña secta sitiada. Por eso, por esta combinación de estas tres cosas, vuelve a abrirse una crisis orgánica que en rigor nunca desapareció. Milei no había resuelto la crisis argentina, la había condensado bajo cierta forma extrema. Fue desde el comienzo más la expresión de una descomposición que su superación. Por eso, cuando se combinan crisis económica, crisis social y crisis política, lo que reaparece no es solo el desgaste del presidente, sino la fragilidad de todo el régimen que lo hizo posible.
se empieza a ver con más nitidez aquello que muchas veces dijimos en este espacio y en otros lugares. Milei era una manifestación de la crisis mucho más que una solución de la crisis. Ahora, de todo este diagnóstico no se desprende automáticamente ningún desenlace favorable para quienes quieren derrotar a este gobierno. La historia no reparte premios por desgaste ajeno. Y menos todavía cuando buena parte de la oposición, sobre todo en el universo del peronismo, imagina el postmileísmo como una ingeniería electoral en frío. Frente amplio, definiciones muy vagas, definiciones programáticas, casi ninguna, mucha rosca, casi ninguna acción real en el presente. Como si se pudiera esperar prolijamente la ceremonia electoral, mientras del otro lado se sigue descargando una guerra social cotidiana sobre los salarios, las jubilaciones, derechos laborales, condiciones de vida. El propio Milei lo dijo hace unos días con una brutalidad que a veces tienen los sincericidios en el poder. Si no nos acompaña, dijo Milei algo así, no volvemos a casa. Y en el mismo discurso remarcó que si tiene que morir, lo va a hacer en su ley, con la motosierra puesta. No piensa ceder, dijo, ni un ápice. Traducido, si pueden, van a profundizar el saqueo sobre el salario, el ajuste sobre jubilados y jubiladas, la ofensiva contra los derechos laborales y la apretada a la Corte para que haga cumplir esta reforma que votaron y destrabe lo que se trabó en la justicia, el desguace del Estado, la licuación de todo lo que todavía sobreviva del tejido social. No hay moderación posible en un gobierno que, aún debilitado, se asume a sí mismo como una máquina de guerra contra las mayorías. Entonces, la discusión no es solo qué hacer con la herencia mileísta cuando esto termine, que es una discusión. Pero la discusión más importante es cómo producir esa derrota. Porque si la caída se procesa, insisto, en frío, dejando que Milei termine de arrasar lo que falta arrasar, las condiciones posteriores también quedarán peores o devastadas. No es lo mismo derrotar a un gobierno en la lucha que dejarlo pudrir lentamente mientras sigue destruyendo. No es lo mismo intervenir en la crisis que comentarla, balconearla. No es lo mismo organizar la bronca social que administrarla desde un cálculo electoralista. Milei agoniza. Lucha a muerte, en cierta medida, contra esa agonía y sigue dando pelea para mantener su proyecto en pie. Pero una agonía puede durar mucho si del otro lado hay solo espectadores del derrumbe. Si este gobierno sobrevive, no será porque conserva una fuerza invencible, esto ya está más que demostrado, será porque quienes podrían enfrentarlo prefieren esperar. Y eso también tiene nombre político. No es prudencia, no es táctica, no es realismo. Puede ser también una complicidad por omisión. Porque a veces los gobiernos no se sostienen por la fortaleza de los que mandan, sino por la cobardía de los que dicen ser sus opositores. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. Donde estés, En todos lados. con vos. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Donde estés, En todos lados. con vos.
Hola chicos, buen día. El libro que voy a empezar a leer es el de 7K Cabrón. Bien. Admiro 7K, así que bueno, calculo que el libro me va a encantar. Y bueno, hoy quería participar por las entradas de la obra de teatro de las enfermeras. La verdad que hoy vengo de un día pésimo en que, bueno, me encantaría poder ganar eso. Así que bueno, saludos. Muy bien. Saludos y tomamos nota para que vayas a la hora La Paciencia en el Galpón de las Musas. ¿No? ¿Cómo es? La calle. No. El Camarín de las Musas. El Camarín de las Musas. Está con confusión el galpón, el podés camarín. poner acá y... Son los mensajes, sí, lo tengo, pero me llegan mensajes. Por ejemplo, los que llegan al 15538990, dice Alejandra Rogers. Estoy con las partículas elementales de Holloway. Bueno. Mira qué nivel. Le gustaría participar por la obra de teatro La Paciencia. Muy bien. Yo terminé de leer hace unos días Los Nuevos de Pedro Mayral, que me gustó mucho, y ahora estoy leyendo Morir en la arena de Padura, que también está muy bueno. Tranquilo. Está Bueno, bien. quiero un premio, soy Susana de Caballito, mi DNI termina en 157. Grande, Susana. Besos. Dos clásicos prácticamente, ¿no? Hola, amigues del Círculo Rojo. Hola. Yo en este momento estoy leyendo Seguir con el Problema de Donna Haraway. Ajá. Y lo comparto con un grupo de amigas que nos encontramos por Zoom cuando terminamos de leer cada capítulo y ahí charlamos, debatimos y mirá, tiene un grupo de debate. compartimos un poco la lectura. Yo tengo que hacer Abrazo, Eugenia. Lo voy a hacer. ¿No se quiere sumar? Lo voy a hacer. Dale, yo me porque sumo. me dan ganas de hablar, ¿viste? Me dan ganas de hablar y no encuentro, ¿viste? Como el capítulo de Aparte, hay Office. otra gente que está ¿Nunca leyendo hiciste otra. un club de lectura? No, nunca hice. Pero re hay divertido, gente yo que está hice. leyendo otra cosa que dice, yo estoy en otra, boludo, ¿qué me importa? Seguí con lo tuyo, No, está ¿entendés? muy bueno, está pero muy bueno. está re bueno. me Claro, encanta. uno va cansando a la gente. Claro. Yo soy insoportable. Va cansando, Imagínense. exactamente, va cansando. Insoportable. El Círculo Rojo con Fernando Rosso Acompáñanos hasta las 14. en Radio con Vos. Frutinovela, Celeste. Sí, veo que antes lo dijiste un poco con desconfianza, Sí. porque no sabes todo lo que hay detrás No sé. de esto. No, más o menos, lo vi, pero más o menos. Quiero bueno. sorprenderme acá. De hecho, si andás por internet, es un poco difícil no cruzarte de alguna forma con Banana Negra, Sí, claro. Brocolini, La Chica Naranja. Terrible. Si no viste alguna de esas frutinovelas, tipo, los nombres igual son espectaculares. Sí. Betty la Pera o Sin Melones no hay paraíso. Quizás no las viste, pero alguien te Eso habló. me encanta. Alguien te habló de una frutinovela, viste pasar un reel, viste una nota en un portal, de alguna forma te cruzaste. Quizás desaparezcan en una semana, es muy probable. Por favor. Y de alguna forma también Que explica. vuelvan los Terian. De alguna forma también explica la dinámica de la que Claro. son parte, ¿no? Que son estos contenidos efímeros Claro. de baja calidad, de bajo costo, para un consumo ultra rápido, destinados al olvido. O sea, son para eso. Este tipo de producciones tienen un alcance súper rápido, muy amplio. Hay solamente un perfil de TikTok, que es uno de los más famosos, que se llama Fruit Lo Bailan, que es una parodia del reality, Lo Bailan. Tiene 3.3 millones de seguidores. Epa. Y desde el 13 de marzo, que es cuando empezó, acumuló 200 millones de vistas. Mira. Indudablemente son producciones recontra atractivas, captan la atención de mucha gente. Bueno, el tema es porque creo que hay varias cosas para mirar. Empecemos por lo primero, ¿no? ¿Qué son exactamente? Es un contenido generado con inteligencia artificial de baja calidad que hoy se conocen como contenidos Slop AI, ¿no? Está dicho, es una frase en inglés, AI, inteligencia artificial. Y Slop en inglés es un nombre para que se le da a la comida para alimentar ganado, para que tengan más o menos la idea de dónde viene, ¿no? Claro, claro. Y en 2025 fue elegida como la palabra del año, por ejemplo, en Estados Unidos, muy conectado con estos contenidos. ¿Por qué son tan atractivos estas mini producciones? Ahora se están viendo en el canal de YouTube, están viendo alguna de ellas. ¿Por qué son tan atractivas? Obviamente hay algo clásico en estas producciones, tramas conocidas, elementos del género como el melodrama. De hecho, bueno, muchas como las que les mencioné, Betty la Pera, por ejemplo, son parodias de telenovelas. Augusto diría, ¿no sería melon drama? Sería Muy bien.
Estuviste bien. Bueno. La verdad que estuviste bien. Eso, lo estaba pensando, yo le vi la cara que estaba pensando. Bueno, les decía, el atractivo... Desde realmente ayer tiene- lo está pensando. Me lo comentó Celeste ayer y digo, Y está pensando ¿qué chiste puedo ¿qué hacer? digo? No, pero les decía, tiene mucho, ¿no? Tiene mucho de clásico, de elementos de géneros que obviamente funcionan hace mucho tiempo, pero también se extreman varios de esos elementos con menos barreras que las producciones clásicas, que pensemos, las telenovelas clásicas estaban pensadas para un público específico, un público adulto. Sí. De hecho, muchas tenían horarios específicos. Este tipo de contenidos están disponibles para todo público. Y acá entra algo muy importante, que los personajes sean frutas antropomórficas, que antropomórficas significa, o sea, frutas con rasgos humanos. Sí. Esto tienen cara, tienen brazos, todo lo que tenemos las personas. Por un lado tiene algo familiar que nos acerca y hace que no solo sea una frutilla ahí, sino que es alguien que tiene sentimientos, qué sé yo. Pero por otro lado, permite cierta distancia de lo que está pasando y aumenta la tolerancia para ver situaciones violentas, humillaciones, crueldad. Todo lo malo que se puedan imaginar sucede en este tipo de producciones. Y la distancia que genera con la historia, y esa distancia lo que genera es algo que se llama desconexión moral, que en inglés se llama moral disengagement, que aprovecho y les recomiendo un artículo que sale sobre este tema de Fiorella Sargenti en el portal Cenital, donde ella pone un ejemplo muy gráfico de esta desconexión moral. Dice, nadie vería una novela donde tiran a un bebé por la ventana, pero si ese bebé es una bebé naranja, ¿por qué no? ¿No? Obviamente sin contexto, ni la producción, ni el consumo, ni todo lo que pasa alrededor de este tipo de contenidos tendría ningún sentido. Así que vamos al contexto, que me parece que es una de las cosas más importantes. En un mundo donde las noticias que vemos todos los días en los medios o que dan vueltas por internet son guerras, genocidios, crisis económica, nuestra vida está marcada por el pluriempleo, por las deudas, por la incertidumbre. La verdad es que ver un contenido generado con inteligencia artificial de bajo costo es medio uno de los pocos rincones de paz mental que te quedan a veces en tu día. También cada vez circula más este tipo de contenidos y empezamos a acostumbrarnos a verlos, a que sean parte de todo lo que vos ves en redes sociales y en plataformas. De hecho, la consultora Grafite dice que más del 50% del contenido en Internet hoy es de alguna forma basura hecha por inteligencia artificial, y esto incluye artículos, videos, imágenes, incluso pasa en el mundo laboral, búsquedas laborales sintéticas, currículums creados con inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial para detectar los currículums hechos con inteligencia artificial. Bots de inteligencia artificial que lean eso que se produce. Es insólito, claro, que te resuman. Bueno, funciona un poco así. Eso es parte de un proceso global que tiene un nombre y en 2023 se lo puso un periodista que se llama Cory Doctorow, que él acuñó el término enshitificación o mierdificación de Internet, que lo que explica básicamente es cómo se va transformando Internet más a medida de las necesidades y los intereses de las plataformas, de las grandes empresas, en desmedro del uso de las personas de Internet y en desmedro de espacios no mercantilizados o no monetizables. Ese proceso tiene un aspecto económico. Hay un artículo de Forbes Argentina del año pasado, 2025, que lo escribió Laura Marajowski, que ya tengo que empezar a pagarle copyright porque cito sus artículos, donde ella explica que que este tipo de contenidos representan una nueva forma de economía, incluso digital, que está incentivada por por las propias plataformas, por supuesto, pero también por sectores financieros que invierten en este tipo de contenidos. En este contexto circulan cosas como Brain Rot, que era esto, ¿se acuerdan? Que está Tralalero, Tralalá, Balena, Capuchina, que aparte muchos ya son muñecos, incluso están, bueno, en 11 está regado de eso. Figuritas, etcétera. Tiene también variantes históricas, variantes políticas. Esta última, por ejemplo, se llama Slop político, o sea, son estos contenidos políticos que explotan mucho las emociones y colaboran muchísimo con la polarización de las audiencias. Y por eso también están entre los contenidos favoritos de gente como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, o nuestro propio presidente Javier Milei en Argentina, que se la pasan haciendo videos de ellos, Trump como Jesús, que después finalmente lo tuvo que bajar porque le dijeron, te pasaste un poco, o Javier Milei, que ahora la última que hizo es él siendo Ulises,
y las sirenas diciéndole, aflojá, Javier, emití. Devaluá. Devaluá, claro. Y él resistiendo, que aparte de él, o sea, un churrazo, vos lo ves Sí, ahí. sí, nunca, Es increíble el presidente que tenemos. Pero Y bueno. Miriam Bregman dijo, che, no sos más alto que Massa, yo te dije. Sí. Creo que ahí lo que más le puede doler, Sí, digamos, sí, sí. pero bueno. Pero bueno, o sea, ¿por qué cada vez vemos más este tipo de contenidos? Obviamente, lo importante de estas microproducciones como las frutinovelas o cualquier otra cosa parecida no es ni el realismo ni la calidad, sino que su objetivo, sobre todo, es alimentar la lógica algorítmica, ¿no? Cómo funciona el algoritmo. Es decir, se valora mucho más el tiempo que te hace pasar en la pantalla o en la plataforma que sea un contenido de calidad que te guste o lo disfrutes. Por eso la lógica de consumo es adictiva y muchas veces te olvidás de qué se trata lo que estás viendo o por qué lo estabas mirando, que también está muy conectado con un fenómeno que se llama doom scrolling, que es cuando vos estás viendo en un Sí, o ya no sabés qué estás en mirando. todo, claro, en Claro. Twitter, en Instagram, en todo, que vos seguís pasando el dedo por la pantalla y ya ni te acordás lo que estabas mirando. No sé si son las imágenes que vos elegiste, pero se llora mucho. Sí. Y obviamente, pues son melodramas. Son terribles. Melodramas. Te llega hasta ahí, Como está bien. explicó Melodrama, Pablo. está bien, pero digo, Y bueno. este no Mucha es de- lágrima, mucha y este lágrima. que El tema- puso no es de los peores. No, obvio. No, Ah, busqué, vos lo seguís. busqué Yo algo, le busqué algo más o menos potable. Claro. Ah, mirá. Busqué algo más o menos potable. Pero bueno, el tema con estas producciones es que el algoritmo no entiende si vos lo estás viendo con ironía, si realmente lo estás disfrutando, si sos un adulto, si sos una persona recontra joven, si sos un chico o una chica, si compartís los códigos, qué pensamientos te provoca. En el algoritmo, en estas lógicas algorítmicas, nosotros somos una view y nada más. Y a estos Claro. contenidos no les importa mucho lo que generan más allá de tiempo en la plataforma. Esta lógica algorítmica obviamente es premiada por las plataformas. Por eso hoy TikTok le está pagando a creadores de contenido para que suban este tipo de videos. Los premia con más reproducciones, mostrarlos más arriba. Y en YouTube incluso empezaron a aparecer canales subsidiarios de youtubers famosos que tienen como canales alternativos para poner estos contenidos basuras generados con inteligencia artificial para generar ingresos extra. Claro. Que ya me parece Otro una kiosquito. cosa, claro, me parece una locura. Ustedes dirán, bueno, no podemos mirar Betty la Pera y reírnos, o sea, todo tenés que arruinar. Obviamente que podemos ver todo, podemos reírnos, cada uno mira, a cada uno le divierten cosas diferentes, de hecho lo hacemos todo el tiempo, pero antes les decía, bueno, que estaba leyendo un libro de poemas de Sofía de la Vega. Justamente yo viendo todo esto, me hizo acordar de un texto muy lindo de ella que se llama ¿Dónde está la imaginación?, donde ella reflexiona. Ella le dice las condiciones materiales, ¿no?, para imaginar y cómo se construyen los lugares para que podamos imaginar. Y para mí algo interesante para pensar es que estos contenidos no solamente están inundando nuestros feeds, nuestros celulares, nuestras pantallas, sino que de a poco van moldeando un poco, o sea, muchos aspectos de nuestra cultura. Y lo que miramos, lo que escuchamos o lo que leemos, no solamente es algo que estamos disfrutando, sino que también son cosas que alimentan nuestra inspiración, también alimentan nuestra imaginación. Es lo que te permite pensar quizás otra forma de que sea tu vida y que puede ser el mundo. Bueno. ¿La alimentan o la disecan, no? Bueno, Son por eso. dos opciones, ¿no? Claro, estamos en esa disyuntiva. Creo que por eso vale la pena no apagar la cabeza del todo y considerar alguna de estas cosas la próxima vez que se crucen con alguna de estas producciones. Quiero volver a vivir todo lo que dejé en el pasado. Lo que quería olvidar porque tal vez ya cambié demasiado. Fue aquel verano
algo hermoso y lo vendí. En los 90 fue que nací. Tenía algo hermoso y lo vendí. A los 90 yo ya volví sin darme cuenta, enloquecí. 12:47 en toda la Argentina, escuchábamos a 1915 con los 90. Lo que queremos escuchar ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes que en la antesala de la Feria del Libro, bueno, ya estamos poniéndonos en clima y, bueno, nos van contando sus lecturas, sus recomendaciones, sus preferidos. Y después viene Pablo, como escucharon recién. Buen día, compañeros, compañeras del Círculo Rojo. Bueno, yo descubrí un libro ya viejo, se llama El Día del Chacal, que es de Frederick Forsyth y es la historia de un grupo nacionalista que contratan a un asesino profesional para matar a Charles de Gaulle. Bueno, gracias. 942, mis últimos 3 números. Omar de Pilar. Muy bien, Omar. Muy Me bueno, gusta que Omar. está con la baliza. Muy bien. Ujú. Para Claro. mandarnos el mensaje. Se detuvo Me encantan para esos Está oyentes. a 130 kilómetros por hora, te puso la baliza para que... Claro, y- Lo amo, lo amo. Buenas, gente del Círculo. Tengo 2 para recomendar. A ver, Uno se llama Manuel Belgrano, El Patriota Desobediente, que es el que estoy leyendo para la escuela. sí. Y también Catedrales de Claudia Piñeiro. sí, sí, Esos son sí, los sí, últimos sí, que leí. estamos Muy muy de buenos acuerdo. ambos, los recomiendo. Muy de acuerdo. Quiero participar por el libro, por fin. Bueno, Vale, dale. 158. Vale. Vale, es el libro Marxismo y Dialéctica, Apuntes y Reflexiones de Juan Dalmazo, gentileza de Ediciones IPS. Hola chicos, buen día. Un libro medio viejo, pero está bueno igual. Como Polvo en viento de Padura. Claro. Saludos, sí. Martín de Almagro, Padura, 989. imprescindible. Quisiera ir a Galpón, pero está todo bien. Un abrazo. Yo hablé Bueno, con Padura una vez. vamos, ¿Vos vamos. hablaste con Padura alguna vez? Yo le compré. Ah, bueno, una hablaste vez. con Padura, yo también. Claro, en el mismo lugar. En el mismo lugar hablamos. Que algunas veces se olvida. Algunas se esas olvida que cosas habló que con uno Padura. dice. Yo le Exactamente. con Padura. Pero bueno. Para el amigo oyente que quiere ir al galpón de Guevara 326 en Sí, Ciudad de Buenos Aires, para las claro, tenés la posibilidad porque al haber mandado tu mensaje podés llegar a tener la suerte de un par de entradas para ver Nacidas con Forceps, justamente de las Ramponi, jueves 20:30, ahí en el galpón de Guevara. Uy, Ahí está sonando ¿por qué? uno de los temas, Sí. el mejor Uy, tema qué para mí. El mejor tema de la cosa que se llama Mi Gato Jimena. Ah, Porque la obra esta, Nacidas con Forceps, es sobre una banda de rock barrial. Son Ajá. ellas preparándose para tocar. Es vos me buenísima. recomendaste esta obra, mirá. Esto me Te suena dije, vos a tenés Ya que no sos ir a igual, ver más esto. lento. Claro. Sí. Y bueno, puede ser. Escuchen. Es muy buena la letra, ¿eh? Con mi guitarra y de repente entró por la ventana el 4 patas. Le ofrecí una seca. Muy bien. Bueno, ahora sí cosas. Pará, en la obra hay un momento muy lindo que es que después te dan la letra. O sea, por si querés para cantarla con ellas. Ah, mirá. Y Y participás ahí, del la ensayo. Qué gente, bueno y ahí eso. la gente se vuelve loca Claro. igual. Igual está muy bueno. No, No. vayan a verla porque está muy linda. No te de quedas verdad, afuera. Nacida con Forceps. Bien, las Ramponi, galpón de Guevara, jueves 20:30 horas, Guevara 326, Ciudad de Buenos Aires, che. El Círculo Rojo Sábados de 12 a 14 en Radio con Vos. Se vienen los mejores 18 meses Ahora de la sí. historia económica mundial en la Argentina. Lo Así dijo es. Caputo y vino el Fondo Monetario y le dijo, no sé si tanto, te vamos a probar esto, tenés unos cuantos problemitas, tenés unas cuantas ítems pendientes, pero bueno, qué sé yo, no nos queda otra, te vamos a tirar unos mangos y Pablo va a contar qué pasó ahí en esta nueva revisión del fondo. Sí, Fernando, el lenguaje del fondo hay como que... Es como estudiar inglés, japonés. Hay que ir ejercitando la lectura de los informes porque efectivamente empiezan con los impresionantes avances del gobierno de Milei en términos de estabilidad económica. Son muy de adjetivar al principio. Sí, pero está esa palabra, impresionante en materia de estabilidad. Eso dice el comunicado del FMI luego de que Caputo y Cristalina Georgieva, la titular del fondo, alcanzaran
un acuerdo por la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas que se firmó en abril del año pasado. Ese acuerdo esta revisión estaba postergada porque corresponde a la finalización de 2025 y estaba postergada porque el gobierno tiene varios problemas. Entonces, pero el FMI destaca los impresionantes avances en materia de estabilidad. Después señala puntos de carácter casi estructural que le parecen muy relevantes. Por ejemplo, inocencia fiscal, que no se habla mucho, pero es esa ley con la que Caputo quiere sacar la plata de los pequeños ahorristas del colchón Y para blanquear llevarla a la cualquier timba cosa. financiera. Destacaron la reforma laboral, es decir, la reforma laboral esclavista, y no lo mencionan con ley de glaciares, pero dicen nueva legislación que van a desatar inversiones mineras. O sea, eso que para nosotros es una agresión a las condiciones de vida, al ambiente, el FMI lo destaca como los grandes avances del gobierno de Milei, pero después cuando uno va al detalle y ve lo que el FMI pide, ya ahí empiezan a aparecer problemas que no lo plantean como problemas, pero meta fiscal. El gobierno es estricto en alcanzar las metas fiscales. Para este año está planteado que alcance un superávit del 1,4% del PIB, y el FMI lo remarcó mucho porque el gobierno está teniendo problemas graves porque se está derrumbando la recaudación. Hace 10 meses de caída consecutiva, que viene de caída consecutiva la recaudación, y está disimulando el gobierno con evitan, bueno, me he enterado, por ejemplo, no está pagando los libros de textos secundarios a las editoriales que los proveen. Mirá, los claro. atrasos en el PAMI, o sea que va Y hablar de la pública, rutas. lo que uno quiera. Pero el asunto que eso afecta a la actividad productiva, incluso puede acelerar el derrumbe o la ida a la recesión económica. Y a que te trae menos recaudación nuevamente y vuelta otra vez. Claro, un círculo vicioso. Pero bueno, el FMI hizo hincapié en que tienen que ser estrictos en cumplir esa meta de 1,4% de superávit del PIB en relación al PIB. Otro punto muy importante son las reservas internacionales, porque este punto es el punto principal que demoró la aprobación de la revisión del año 2025. El gobierno se había comprometido a tener un nivel de reservas brutas y netas para fin de 2025 que no alcanzó. Estuvo lejísimo porque se le fueron los dólares en parte por la fuga de capitales o por lo que se llama formación de activos externos. Al principio no quería comprar porque opinaba que se le podía disparar también, ¿no? Claro, bueno, en reservas internacionales ahora el FMI le puso una meta muy difícil de alcanzar nuevamente para 2026. Tiene que juntar 8.000 millones de dólares de reservas netas, que es un montón. Para que tengan una idea, hoy las reservas netas del Banco Central están en terreno negativo de 9.000 millones más o menos de dólares. Es decir, que si acumulan 8.000 millones de dólares, van a seguir en terreno negativo, pero aún así es un objetivo muy difícil, a pesar de que el Banco Central está comprando reservas, que es algo que Caputo quería hacer tímidamente, Milei no quería, y la presión de la banca internacional, de JP Morgan y del FMI y el Banco Mundial, obligó al Banco Central a comprar reservas. Por ahora, eso no implicó que se dispare el dólar, creo yo, en parte porque hay una recesión en camino o un aplanamiento de la actividad económica que hace que se esté importando menos y eso presiona menos sobre el dólar. Pero eso es una imposición muy grave que le pone el FMI, porque juntar 8.000 millones de dólares de reservas netas, que significa comprar mucho más que esos 8.000 millones de dólares, retrae dólares para la actividad económica. Es decir, puede acentuar la caída económica que se está viendo en general, pero en particular en el sector industrial. Rarísimo en el fondo que ponga exigencia que revienten la economía. La verdad que Sí, inédito. no, increíble. Bueno, a todo esto el FMI va a mandar, cuando el directorio, por ahora fue el acuerdo a nivel del staff. Después vienen todos Viene los el pasitos. directorio, que es donde votan los países. Si los países votan a favor de la aprobación de la revisión, Argentina va a recibir 1.000 millones de dólares, que es muy poquito, y ya va a haber recibido del acuerdo del año pasado 15.000 de los 20.000,
y se evaporaron. Le quedan por recibir solo 5.000 millones de dólares, se le evaporaron, se le fueron de las manos los dólares a Caputo. Bueno, el FMI, otra cosa que dice, destacamos el proceso de desinflación, etcétera, pero recalculó ya el crecimiento para este año 3,5, que yo lo pondría en duda por lo que está ocurriendo en la actividad industrial, por este problema de la caída de la recaudación, la idea de juntar reservas en contra de la actividad económica, pero aparte está revisando las altas las metas de inflación. El gobierno había puesto, el FMI dice muy bien el presupuesto 2026. ¿Cuánto puso el gobierno en el presupuesto 2026? Que la inflación a diciembre iba a ser del 10%. Bueno, ya estamos casi en el 10% al mes de marzo, por lo cual está revisando al alza y se estima que con suerte la inflación esté alrededor del 30% en 2026, es decir, muy similar a la de 2025. Bueno, aún así, en esta situación, Argentina sigue siendo el principal deudor del FMI, le debe todavía unos 57.000 millones de dólares, por lo cual hay un cronograma de pagos muy, muy difícil con el FMI, pero también con fondos de inversión, Banco Mundial, BID, hacia este año, pero muy fuerte también hacia el año que viene. Este año restan pagar unos 9.000 millones de dólares de deuda en dólares a este conjunto de actores, y hacia el año que viene unos 27.000 millones de dólares. El año que viene, que según la lógica de muchos de estos gobiernos, no necesariamente de es el año electoral donde tendrían que tratar de aflojar, hacer algo, ¿no? No sé si lo van a hacer, pero bueno. Bueno, él dijo que si no cualquier cosa se van. Sí, ya lo dijeron. Sí, no hay problema, nos vamos. Nos vamos. Si no quieren la transformación más maravillosa del mundo, claro, nos vamos. Armando el bolso. Sí. Anda máquina, anda. Nadie te detiene. El gobierno, para simplificarlo, tendría dos salvaciones. Una, que entre en inversión extranjera de manera muy fuerte, lo que no está ocurriendo. No está pasando, no parece ser. Y otro es que consiga financiamiento internacional mediante la emisión de bonos, y a eso vamos porque esa es la alquimia que quiere hacer Caputo. Sí. Ahora está hablando con el Banco Mundial, el BID y la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, para tratar de que le presten, algunos dicen 4.000 millones de dólares entre todas estas entidades, y con ese respaldo salir a emitir deuda con bancos internacionales, no con bonos, sino con bancos internacionales. Lo mismo que quiso hacer. ¿Hay algún momento que Caputo no esté pidiendo plata? No, pero aparte son unas alquimias que muchos están destacando. Vos le vas a pedir al Banco Mundial, al BID y a la CAF que te prestan para infraestructura, y no vas a usar la plata para infraestructura. Lo vas a usar como garantía para otra emisión de deuda, una alquimia financiera terrible que de resultado exitoso, incierto, o más bien no va a ser exitoso. Es decir, la diferencia histórica que esos organismos, esos bancos siempre prestaban con un objetivo dirigido, ¿no? Sí, después los gobiernos tienen maniobras para que esos fondos se dispersen en otros fines, pero ahora estrictamente dice, yo lo voy a usar como garantía. Es lo que quiso hacer aprovechando la relación con Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, que dijo, les voy a poner 20.000 millones de dólares. Caputo dijo, muy bien, bueno, yo voy a usar eso como garantía para emitir deuda con JP Morgan, Citibank y otros bancos de Nueva York. Y Scott Bessent dijo, yo no puedo finalmente poner la garantía de los bonos estadounidenses para esa operación riesgosa. Ahora la quiere hacer en menor escala, pero está todo el tiempo insistiendo sobre la misma idea para tratar de conseguir dólares, y para eso. Bessent dijo, ¿qué puedo saber? Otra cosa que delata el comunicado del FMI es que dicen que tienen que conseguir deuda, que tienen que ver cómo organizan los pagos de deuda en los próximos años, y dice claramente que dice hay que vender activos del Estado para pagar la deuda, ¿no? Porque muchas veces el discurso del gobierno es el privado hace mejor que el público, por lo cual hay que privatizar. Y el FMI dice, no, tenés que privatizar porque hay que pagar deuda, y ya lo han hecho porque privatizaron represas del sur argentino, 700 millones de dólares que se esfumaron en pagos de deuda. Eso lo leí al pasar. Es como que le dicen, tienen que hacer más privatizaciones o ejecutar las que ya dijeron que van a hacer. Sí. Para garantizar estos pagos. Sí, y aparte dice hay que un esquema integral, una estrategia integral que contemple préstamo a organismos internacionales, emisión de deuda en privado, a fondo de inversión, es decir, bonos, y privatización de empresas
pública. El asunto es que las privatizaciones de empresas públicas ya agarraron 700 millones a principio de año de las represas ya no son argentinas, del Estado argentino, están en manos privadas y se les fueron 700 millones de dólares. Entonces es liquidar para un corto plazo un activo que es estratégico, muchas cosas, claro. Bueno, en definitiva está detrás de esta alquimia Caputo porque existen vencimientos muy fuertes, quiere con la inflación que se está acelerando, con la actividad industrial que se derrumba, el ministro está buscando cómo salvar el proyecto y aún ahí hay unas diferencias con Milei que están saliendo porque Caputo dice está bajando la tasa de interés, flexibilizando los préstamos para ver si reactiva la actividad económica y Milei no quiere, está saliendo en los diarios económicos. Después podemos hablar con Pedro Lacour si hay algo de eso, él se enfoca quizás en otro lado, pero quizás hay una interna porque Milei dice eso va a inflación, que tiene razón, y Caputo dice, sí, si no hacemos eso, esto se sigue derrumbando. Bueno, Ignacio Fidanza de La Política Online, en la editorial de esta semana, dice que cuando Milei dice el dato es malo sobre inflación, hace un tuit en el que dice el dato es malo sobre inflación y lo arroba a Caputo y ahí ve también un cortocircuito. Sí, porque dicen que Caputo dio una explicación técnica y Milei dio una explicación política. Básicamente, digo, sí. ¿no? Como que... Bueno, en definitiva, Caputo está buscando dólares para salvar un proyecto que naufraga, pero aplicando la misma receta que ya falló 1000 veces. Donde estés, En todos lados. con vos. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Querés pagar menos por tu próximo viaje? Los mejores precios de Flechabús están en la web y la app. Sacá tu pasaje en segundos. Descargala ahora y ahorra. Flechabús. Vivimos la ruta. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus, 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 aromatiza tu vida. Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos. En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Sábados de 12 a 14. En el dial, en YouTube y en todos lados con vos. Soy Maca García Lenzi, directora y dramaturga de La Paciencia, una obra de teatro sobre 3 enfermeras de un turno noche que, ante la actitud lasciva de uno de sus pacientes, terminan involucradas en un accidente fatal. Y entonces aparecen de forma cómica y descabellada todos sus miedos, sus delirios, sus miserias, su soledad y el desgaste psíquico y físico que conlleva toda una vida dedicada al cuidado de personas. Les queremos invitar a todos los oyentes del Círculo Rojo y de Radio Con Voz a venir a ver La Paciencia los sábados a las 20 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la página del Camarín de las Musas y hay descuento para jubilados y jubiladas y descuento también, hay un 2x1 para enfermeras y enfermeros escribiéndonos al Instagram @lapacienciateatro. Muy bien. Buenísimo, che, porque bueno, es una de las obras que recomendamos y que, bueno, ustedes tienen la posibilidad de ir a ver si dejan mensajes contándonos libros preferidos, recomendados, porque se acerca la Feria del Libro. A ver qué nos cuentan. Hola, Círculo Rojo. Bueno, yo estoy releyendo post-punk, Romper Todo y Empezar de Nuevo, Simon Reynolds. Así que empapándome con esta corriente musical tan interesante. Y bueno, justo fui a ver a Pil, que tocó la semana pasada. Claro. Como el que inició todo. Johnny Lydon. Fernando de Pacheco. Bueno, muy bien. Grande, Fernando. A ver qué más. Hola, yo estoy leyendo El elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa, un libro que es literatura erótica de Vargas Llosa. No leí, bueno, mi nombre es Laura, soy de Almagro y mi DNI termina en 675.
Muy bien. Muy bien, Laura. Acá Diego de Varela dice el libro para recomendar, El maldito de nuestra historia oficial de Pacho O'Donnell. Muy politizado Diego y le manda el aguante a los obreros de FATE. Hola, buen día. Soy Rosana de San Martín de los Andes. Mi DNI termina en 480. Estoy leyendo Argentinos a las cosas de Martín Coan y recomiendo algo muy mucho. A ver. Que es El año en que hablamos con el mar, de Adrián Montero, un chileno maravilloso que escribió un libro que es pura humanidad, ternura, librazo. Anotadísimo. Perfecto. Bueno, hasta las 14 tienen tiempo de seguir contándonos recomendaciones de libros. Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Ya lo dijimos al principio, cuando nos juntamos en producción y decimos, hay un quilombo, bueno, se están matando, ¿qué hacemos? Me llamaba Pedro. Sí, lo llamaron vos, ¿quién lo llama? Bueno, dale, apurate, a ver si puede. Y Pedro, ¿qué dice? Obvio, estoy ahí. Aparte sabemos que siempre en general te dice, no, sabes que no, tengo muchos compromisos. Es mentira eso. La otra vez, aparte acá se opina que el único presidenciable es Kicillof, pero la otra vez, el mismo día que estuvo Pedro, estuvo Kicillof antes y fue más visto Pedro que Kicillof. Tremendo. Le pasó el trapo. En agosto. Le pasó el trapo, Fue en agosto. Hay que decir también que viene en un momento del gobierno bastante también picante, que fue post audios de español. ¿No? Ayer me reía con lo de Cele, que por eso puse en siempre Instagram, los invitamos. Claro, cuando viene, porque está en quilombo la verdad, es una buena señal. Claro. Vamos a hacer la presentación formal. Pedro Lacour, periodista, sociólogo, además, escribe en el diario AR, sigue mucho lo que pasa en este mundo de el gobierno, y esta semana venimos de una semanita venimos con todos los problemas que venimos conversando, pero entre ayer y anteayer se armó una interna de la super interna. Voy a empezar con una pregunta tranquila para que vayamos entrando en clima. Para romper el hielo, ¿no? Para romper el hielo. ¿Las fuerzas del cielo están liquidadas? Las fuerzas del cielo son los que responden a Santiago Caputo. Sí. Pongo en autos a la gente. Gordodán, toda esa parte de la red, tuvieron un enfrentamiento con Lilia Lemoine. La pregunta sería, ¿qué pasa, no? Yo no sé si están liquidadas, pero sí quedaron corridas. Por lo menos desde mediados del año pasado. En términos políticos, digo, ¿no? Sí. Que es justo también cuando Santiago Caputo, que es por un poco la gran figura que está ahí detrás de la Fuerza del Cielo, ¿no? La referencia, también empezó a caer en desgracia. Y lo que vimos ayer, para mí también expresa un poco esta inquietud que tiene el gobierno por correr un poco también los temas de agenda y empezar a instalar otros debates de manera improvisada, ¿eh? Yo no creo que haya sido una cuestión abiertamente buscada necesariamente, pero sí una vez que sucede, Lilia Lemoine dice, bueno, que es la verdadera, yo creo que es la verdadera vocera, y no solamente vocera, me parece que a Lilia hay que escucharla como la persona que sabe traducir lo que piensa también Javier Milei. Entonces también ayer se armó un revuelo, hay que recordar un poco cuál es el trasfondo de esto. Tengo el título, Lilia Lemoine es la traductora de Javier Milei. Ojo, sí. Anoten ahí. Hace rato. A ella le gustaría hacer más cosas. Pero escúchame, bueno, vos decís que esta pelea es que para llevarse la marca, aprovecharon y dijeron, bueno, se dio y nos llevamos la marca por acá. Un poco sí, un poco por ahí. Un poco sí, y por cosas que me fueron contando, tiene que ver con una pelea de fondo, irreconciliable, creo yo, ¿no? Que es la causa por la cual Lilia discute con el Gordo Dan públicamente, que es la pelea a muerte que tiene el sector de Santiago Caputo con Sebastián Pareja, que escaló y estamos hablando ya de que tiene un capítulo judicial. Sí. Hay denuncias de Sebastián Pareja al que le hicieron lugar, aparte, a la denuncia, ¿no? Exactamente, claro. La justicia porteña, ¿no? Una fiscal, ahora no me acuerdo el nombre de la fiscal, pero la fiscal avanzó con eso, y eso fue lo que hizo ruido, ¿no? Y esta pelea viene hace rato. Avanzó contra tuiteros pertenecientes al ala de Santiago Caputo que le hicieron amenazas, y como que la justicia le dio lugar a una denuncia de Sebastián Pareja. Exactamente. Celsa Ramírez. Celsa Ramírez. Saqué de tu propia nota igual. Sí, no me acordaba. Diario Ar. ¿Y por qué es tan importante, creo yo, darle bola a este tipo de peleas? Porque este no es un gobierno, ya lo sabemos, ¿no? Un gobierno convencional. Entonces hay gestos que vale la pena mirar. Y esta pelea en particular, la de los tuiteros libertarios, la Fuerza del Cielo con Sebastián Pareja, se remonta al año pasado. Y no sé si recuerdan ustedes la escena que la contamos con Alejandro Rebocio en el diario AR, de la visita de funcionarios de la CIDE al que era en su momento el jefe de la CIDE, claro, Sergio Neifer, claro,
a la casa de Sergio Neifer un viernes a la noche. Claro. Que la primera versión que la escribimos ahí fue, bueno, le cayeron para pedirle la renuncia. Después, obviamente, con el correr de los días, de los meses, nos fuimos enterando cuál fue realmente el motivo por el cual Lago Rodríguez, que soy el segundo de Cristian Aguadra, podemos decir, ¿no? José Lago Rodríguez, va a la casa con Cristian Aguadra de Neifer. Al parecer, detrás de esa visita, lo que había era el pedido, o la exigencia, mejor dicho, de Lago Rodríguez, que era Santiago Caputo, a Neifer de que ceda la firma de la CIDE, del señor Cinco, para intervenir en una causa judicial que tenía que ver directamente con una pelea que había habido en el cierre de campaña de Milei en Rosario entre Sebastián Pareja y Traductor Te Ama. Sí. ¿Se acuerdan de? Bueno, lo Sí, conocen, sí, digamos, obvio. Traductor Te Ama. Ahora no me acuerdo el nombre. También es un nombre, tiene un apellido, no sé si alemán, una cosa así. Intervino en esta discusión ayer, se metió y... Exactamente. Yo a él no lo vi. Eso generó un revuelo, porque también hubo una causa judicial, y al parecer lo que quería el sector de Santiago Caputo en la CIDE, y pedirle a Neifer, era, bueno, intervenir para conseguir los videos de esa pelea para poder eventualmente tener eso y en algún futuro hacer algo. Todo muy legal, ¿no? Todo muy legal esto, ¿no? Todo de acuerdo a la ley siempre, ¿no? Pero vos fijate, digo, para dimensionar cuáles son los problemas, ¿no? Sí. que hay en el gobierno vinculados y lo que genera, ¿no? Lo que genera el hecho de peleas entre tuiteros que se llevan va, se va para atrás y va hasta el cierre de listas, ¿no? Claro. Que cuando quedaron afuera. Pero llevó a que de alguna manera termine eyectado un jefe de la CIDE. Claro. Y ahora Pareja, si no me equivoco, está empoderado para el armado para el año que viene. Totalmente. Es como una de las cabezas para la Porque ahí provincia de Buenos entra, Aires. claro, ahí entra a jugar la figura de Karina, que también la mencionamos mucho, este triángulo de hierro que después que va como cambiando de forma, ¿no? Porque también es interesante pensar, y eso si quieren después vamos con la relación entre Javier y Santiago, ¿no? Que para Sí. mí también es un capítulo aparte. Sí. Pero lo que Karina blinda, queda blindado. O sea, Karina misma, digamos, es la intocable del gobierno, subestimada hasta el hartazgo por todos. Y Sebastián Pareja es el elegido de Karina para llevar adelante la política libertaria en la provincia de Buenos Aires, con todas las condiciones y con todas las características que tiene Sebastián Pareja y el armado de Sebastián Pareja desde siempre. Porque esto también lo venimos hablando del 2023, ¿no? La figura del Nene Vera, ¿no? Como el gran... Claro. Sí. Que es el al que le pegan siempre, ¿no? Desde la fuerza del cielo. como Ayer dicen, lo sacaron es la casta. con Cristina y con Alberto, digamos. Foto Claro, de Nene Vera. con fue Cristina. candidato al Frente de Todos en el 2019, en una de las listas ahí en Moreno, ¿no? Para intendente. Entonces me parece que hay que mirar bien eso y la figura de Karina como la figura central, que hoy por hoy es la que está avanzando y un poco Santiago Caputo está hackeado por esa figura y blindado, creo yo, por el propio Javier, ¿no? Me parece que eso es lo que lleva y permite entender el hecho de por qué Santiago Caputo sigue en el gobierno hoy, ¿no? Estamos hablando con Pedro Lacour sobre la crisis del gobierno. Hay mil cosas así, ahora van a preguntar, pero hablando de blindados. La mancha venenosa de Adorni, ¿cómo están haciendo ¿Dónde para queda? acomodarla, Sí, sí. digamos? En él ¿Qué están pensaba cuando haciendo? decías lo que blinda Karina queda blindado. Claro, Bueno, claro. Principalmente Adorni, ¿no? Claro. Tuvimos esta semana fue un raid de Karina mostrándose con Adorni, ¿no? Las imágenes esas en Vaca Muerta llama la atención. Para mí es un misterio, ¿eh? O sea, tampoco hay una respuesta enrosada respecto de cuál es el motivo por el cual blindan y sostienen tanto a Adorni. Están los que dicen que puede ser un pararrayos de otras cosas, ¿no? Que le peguen a Adorni para que no le peguen al gobierno por otro lado, pero la realidad es que esto es como un barco que tiene agujeros por todos lados, Si ¿no? se O corre sea, Adorni, vuelve Libra, vuelve por eso Andis, mismo. ponele, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo es un problema más Es un dentro de otros, ¿no? Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser para sobrevivir Adorni y el gobierno de acá al, escuché que lo decían al comienzo del programa, al 29 de abril, que va a ser la intervención que va a tener en la presentación en el Congreso, ¿no? En la presentación del informe de gestión, donde dicen en Rosada, Adorni no va a estar solo, sino que puede llegar a estar acompañado por el propio Milei, desde algún palco, lo cual también sería un show, ¿no? O sea, si buscan hacer show, yo creo que eso es la única manera que tienen de poder salir del laberinto ¿no? Porque es muy difícil. Todos los días aparece algo nuevo, ¿no? Claro. ¿Cuánto, viste en uno de los últimos discursos que dio, creo que en la Cámara de... AmCham. LAMCHAM,
Milei dijo, se lo nota, ¿no? Bastante irritado, o naturalmente, yo estaría igual, calculo, que él dice, bueno, cualquier cosa nos vamos, no pasa nada, podemos volver a trabajar al sector privado, que obviamente está extremando, ¿no? Un argumento, pero, ¿cuánto se siente o cuánto ven realmente de la crisis o creen simplemente que son cosas pasajeras que las pueden manejar? Esa tensión como es, o ese equilibrio como es. Déjame que te complemente esto que me acordé, por una cosa que me acordé, pero que es muy de las crisis del poder. ¿Se acuerdan cuando fue la resolución de la 125? De que la crisis posterior después fue que Néstor le dijo a Cristina, renunciá y andate y nos vamos, y que Alberto Fernández habló con Lula y que Lula habló, toda a partir de ahí se quedaron. Pero es muy bueno, entonces nos vamos. Claro. Sí. Pero bueno, la pregunta es ese clima, digamos. Creo que hay una novedad en el discurso de Milei de las últimas semanas, que es más el reconocimiento de una situación económica complicada, ¿no? El manejo de la interna en sí y la cuestión judicial, Karina la intentó intervenir, por lo menos en esa discusión, con la designación de Juan Bautista Máiquez, ¿no? En el Ministerio de Justicia. O sea, abiertamente, por lo bajo, paradójicamente, en términos implícitos, te reconocen el gobierno que Máiquez fue puesto ahí para tratar de que las causas judiciales, principalmente Libra, ¿no? y Andis, se mantengan lo más apagadas posible. Hay que recordar que Máiquez asume una semana antes de que comience el quilombo con Adorni. Con Adorni, es verdad. Entonces se le sumó un problema más. ¿Está funcionando esa estrategia? Yo creo que no, digamos, ¿no? Comodoro Pi claramente está teniendo un juego propio, sobre todo los fiscales, ¿no? Porque se menciona, esto es cierto, ¿no? Capaz ponemos mucho el foco en Lijo, pero sobre todo los fiscales lo que se está moviendo mucho, ¿no? Están actuando rápido. Sí, que también llama mucho la atención para una lógica donde uno siempre decía, bueno, la justicia es cíclica y cuando están en el gobierno Comodoro Pi no actúa. Bueno, estamos viendo realmente que Comodoro Pi está actuando. Bueno, igual Pedro, reconozcamos que está actuando cuando se van debilitando. Igual que los medios, ¿no? Totalmente, o sea, sí. Pero bueno, antes pasaba que actuaban hasta el final. O sea, después de que se va, cuando se va al gobierno, digamos. Es verdad, ¿no? claro. Menem después, claro. También parecen, por lo menos desde afuera, estar como metidos también en un tironeo, el propio Poder Judicial, porque también están en discusión los cargos, los nombramientos que tiene que haber. Totalmente. Está la discusión del Consejo de la Magistratura, o sea, discusiones que son medio eternas y se van replicando, pero que el Poder Judicial también juega su juego en eso. Y son discusiones que Milei o los Milei y la Libertad Avanza nunca se tomaron tan en serio. La cuestión judicial. No sé si recuerdan, pero durante la campaña Milei nunca habló de la justicia. Claro, era una especie de reconocimiento que hacía gente diciendo va a dejar que la justicia haga lo que quiera porque él no tiene problema. O sea, él nunca habló de casta judicial. Entonces ahora está medio también entrampado en eso, y también porque hay que, dentro de lo que es la interna, hay que entender que la llegada de Máiquez lo que significó fue el corrimiento de la estrategia que venía teniendo Santiago Caputo con Sebastián Amerio, que tuvo ese golpazo tremendo el año pasado con el rechazo a los pliegos para la Corte, tanto del hijo como de García Mansilla. Eso en la justicia mucho no perdonan, ¿no? Porque fue una improvisación total lo que hicieron ahí, no tenían los votos y fueron a fondo con eso. Encima, después Lijo no quería renunciar a su juzgado. ¿Se acuerdan toda la novela? Obvio. Yo no me voy a quedar sin el pan y sin la torta. Claro, García Mansilla, que la primera votación y la única que tuvo, porque después tuvo que renunciar, una cosa insólita. La primera votación fue la de no permitirle al hijo la licencia. Que está bien, digo, yo si hubiera sido García Mansilla también, porque un poquito de autonomía política tengo que demostrar, ¿no? Pero todo eso no perdona el establishment, me parece, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las consecuencias de eso, de esa improvisación. ¿Pablo? No, medio lo anticipé en la columna de economía, pero toda esta interna no lo distrae al gobierno. Cada uno de acá quiere voltear a uno. Sí. Él lo quiere voltear a Caputo. Caputo, que está... A mí me acusaron de querer voltear a Lugones durante toda la semana, pero no tuve nada que ver con eso. No, sí, toda esta interna no distrae al gobierno de los problemas económicos. ¿Cómo se ve eso desde más cerca de Casa Rosada? Además, Caputo está solo por ahí. Varios diarios económicos. Era un ruido de que había antes. Hay varios diarios económicos que dicen Caputo quiere tratar de incentivar un poco la economía que está cayendo, en particular en la industria, y Milei no le gusta eso que baje mucho la tasa de interés, que les flexibilicen préstamos porque va a ir a inflación, pero no sé si se mueve como una célula autónoma. No, yo creo que ahí podés mirarlo, claro, en dos escenarios o en dos
puntos distintos, ¿no? Me parece que hay como una discusión por el lado de lo monetario, ¿no? Sí. En ese sentido, pero donde no hay discusión claramente es por el lado del ajuste y la motosierra. Digamos, ahí lo que vimos el otro día de Milei y Namcham fue clarísimo. O sea, dijo, la motosierra no se detiene, me voy a atar al mástil, ¿no? La figura del Ulises. Sí. Y todo eso está vinculado. Tuvimos muy evidentemente en las últimas 2 semanas la crisis en el PAMI, ¿no? Igual eso te iba a decir. O sea, sí. igual otro también capítulo, ¿no? afloja, o sea, igual terminaron dándole fondos. No, de porque alguna esos fondos manera, eran un fondos parche. del propio Ministerio de Salud. O Eso sea, los iba- 150.000 millones de pesos para cubrir esos 500.000 millones que decían que había de deuda de PAMI con la prestadora salieron del Ministerio de Salud. No fue producto de la discusión, y ahí voy al punto ese, del debate con Toto Caputo. Lugones se reunió con Caputo en el Ministerio de Economía, en el Palacio de Hacienda, hace 2 semanas, en un jueves creo que fue, miércoles, y Caputo le dijo, seguía ajustando, y le dijo lo del 20%, cosa que fue una bajada también de Milei, ¿no? A todos los ministerios. Pero ahí se lo dijo Caputo directamente a Lugones. Tenés que ajustar un 20% en capital, una cosa así, ¿no? Le dijo, y un Capital 2% de en infraestructura y corriente. 2% de gasto operativo. Exactamente. Bueno, ahí es Toto Caputo, pero también es Federico Sturzenegger. O sea, yo creo que el tándem Caputo-Sturzenegger, más allá de lo que conocemos de que en su momento tuvieron sus chispazos, ¿no? Sí. Hoy están funcionando muy aceitadamente, por lo menos en ese plano. Después creo que debe haber una discusión más fina respecto de qué hacer con, por ejemplo, la tasa de interés, ¿no? Sí. Pero en el plano del ajuste y los recortes hay unanimidad, no cabe duda. Vos seguiste lo del PAMI, iban camino, es un desastre ahí, ¿no? Sí, Y van camino. ¿Van todavía? ¿Cómo está la situación ahí? No, sí, igual. La verdad que lo que te dicen en lo que son las prestadoras, ¿no? Tanto laboratorios, incluso la situación de los médicos, ¿no? Que tuvieron su paro también la semana pasada. No por las deudas en sí, sino por la nueva resolución que le baja un 50% los honorarios. Lo que pasó ahí es que efectivamente eso, me decían, es como un baldecito de agua en el incendio de Roma. En los 150.000 millones de pesos, ¿no? Porque te cubre capaz de deuda un mes. Después, es cierto, me contaba gente que está más al tanto del tema hace mucho, ¿no? Del área. Es cierto que el PAMI suele quedarse atrasado en los pagos, pero estamos hablando de 3 meses, a veces 4. Entonces, hay una situación bastante crítica. Hay en farmacias general, ¿no? que no entregan medicamentos o hacen maniobras y cuando el jubilado aprieta, porque necesita el medicamento, Claro. le dice, mira, lo que pasa es que no están pagando y entonces van administrando, van Vamos dosificando regulando. la entrega. Es del una medicamento. situación bastante compleja que entiendo que públicamente lograron como... Reencauzarlo. Mm. Pasa Sí. que porque también tuvo mucho impacto la medida de los médicos de cabecera que quizás, o sea, si uno no es jubilado, o sea, si no te atendés en el PAMI, capaz no se entiende La bien. figura, pero claro. Es una figura clave que después te deriva, te hace las recetas y estuvo paralizado 3 días. O sea, fue importante la medida. Estamos conversando con Pedro Lacour, del diario AR. Estamos hablando del gobierno, periodista, sociólogo además, lo cual le permite una mirada MT. ¿Vos llegaste a MT? Marcelo te va a enviar la Sí, sí. vieja sede. Fui de la camada que cerró MT de alguna manera, porque Claro, yo ya me había ido. sociología, esto es un dato muy de nicho, ¿no? Sí, pero tenemos acá mucho. El último la sede de cuatrimestre. Marcelo T. Alvear de la Facultad Claro. de Sociología Histórica, digamos, ¿no? Encima los oyentes deben haber mucho. Claro. El último cuatrimestre del 2014, solamente en ese último cuatrimestre, que fue el último de MT como sociales, solamente estuvimos nosotros, sociología. O sea, cursamos solos durante ese cuatrimestre. Apagaron la luz. Claro, Se fueron fuimos los que ustedes y apagamos la luz. Y me recibí, en Constitución. Me recibí en 2015. Gracias a una lucha hay edificio nuevo. Edificio nuevo. Escúchame, pero no, un poco utilizando esto como excusa para salir del panorama de todas las internas que te pueden inundar todo, digamos, y vos que lo venís siguiendo hace un tiempo al gobierno, si haces, si alejás el zoom, como se dice, estamos viendo como un desgaste muy rápido. ¿Lo ves así? ¿Le crees a las encuestas? ¿Lo esperabas tan rápidamente? ¿Y le ves capacidad de recuperación? Sobre todo, que es lo que me interesa. Sí. Creo que el desgaste rápido es relativo, ¿no? Porque tuvimos también 2 años donde parecía que el gobierno mantenía una estabilidad en términos de opinión pública bastante inédito, ¿no? Hay que ver cuánto es la caída también real hoy. Tuvimos una caída importante, es como medio cíclico también, ¿no? El año pasado, cuando fue en septiembre el tema
el tema español, ¿no? Hubo una caída fuerte, parecía que el gobierno también estaba terminado en términos de opinión pública. Estaba la elección en la provincia de Buenos Aires. Y después pasó lo de la provincia, claro, y después en octubre, en términos de voto, recompusieron. Con Trump en el medio, lo que vos quieras, pero hubo como, ¿no?, una recuperación. Yo creo que ahora sí se está empezando a ver lo que pasa con todos los terceros años de cada gobierno, claro, que es el maldito. Empezá a mostrarme resultados, ¿no? Y eso es lo que no está viendo. O sea, no está viendo resultados concretos para la gente a pie, vinculada a la cuestión, lo que le interesa, que es su metro cuadrado, la economía, el bolsillo, ¿no? Entonces, por eso principalmente en muchas de las encuestas sale el tema del salario, ¿no?, como principal preocupación, que es algo interesante, ¿no? Porque, o sea, que estoy acá en un espacio trotskista, podemos decir, ¿no? Abiertamente. El único espacio que siempre puso el tema del salario como problema arriba de la mesa fue el trotskismo, ¿no? Y yo no recuerdo otros momentos donde el tema del salario real haya estado en el primer lugar de la preocupación general. Entonces, te lo enqueo, ya Sí. que abriste vos la puerta. ¿Será por eso lo de Miriam Bregman que emerge? Y sí, ¿Lo ves por ahí? Por eso lo veo más por ahí, ¿no? Que pueda llegar a tener, no sé si, yo no vi encuestas de intención de voto, pero sí de imagen positiva, ¿no? De imagen. Sí, sí, que sí, en realidad sí, es positiva. sí, sí, Creo sí. que ningún político tiene imagen Sí. positiva más que negativa, sí. Pero la vi bien en términos, ¿no? Hay algunas encuestas que la muestran, por lo menos en los primeros 4 o 3 lugares. Hay un discurso que claramente cala ahí porque tiene que ver con lo concreto. Cuando ves al peronismo que está entrampado también en su propia interna, donde no sabe cuál es el discurso que tiene que tener, ¿no? Incluso buscando quizás outsiders. Leí una nota cuando estaba viniendo muy interesante del colega Alan Longi en La Pluma Diario, donde hablaba de la posibilidad, digamos, de un operativo clamor para que el banquero Brito sea candidato, por ejemplo. Bueno, ayer lo Entonces, escuchaba también, escuchaba como que lo daban, como que había sido o lo escuchaba hoy a Suedi y a Renú. Mirá, en Futuro, bueno, él lo como negó, que, digamos. Claro, como que era una cosa de locos, que ellos sigue dando vueltas, ¿no? Ahí, Sí. O por lo menos para que le haga una interna, para que participe dentro de una interna y, ahí traiga los votos de afuera. Y ponele. tenés la figura siempre de Uñac, ¿no? Que siempre aparece, ¿no? Como la del Salvador, cuando de repente Uñac perdió, digamos, su interna en San Juan también. Y el Entonces, perro Berbisky con su parsimonia que dijo, Cristina va a apoyar a cualquiera que no sea Axel Kicillof. Increíble, sí. Increíble, es increíble. Pero bueno, te insisto sobre esta, capacidad de recuperación. Yo creo que hay capacidad. O sea, ¿Sí? Yo no daría por muerto al gobierno. O sea, no. Mucho menos en un contexto tan endiablado en términos políticos y de opinión pública en general, ¿no? Es como todo muy fluctuante. O sea, me parece que hay cosas, así como podemos dar por muerto a Milei hoy, y dentro de 4 meses de repente, no sé, pasa algo y se recompone, y el año que viene, yo creo que claramente están todos mirando a ver qué sucede en términos de electorales, ¿no? Empieza, sobre todo después del Mundial, vamos a tener un panorama donde ya la cuestión electoral va a empezar a ser el tema central. Claro. Y el tema de las candidaturas, ¿no? Principalmente. Yo veo un Milei llegando bastante herido, digamos, a la elección del año que viene, pero viendo también el panorama de es relacional todo. Claro, eso. Una vez que esté el tablero y los jugadores y las fichitas estén arriba de la mesa, se verá, digamos, qué chances tiene o no, ¿no? Por ahora sigue aglutinando un sector que lo vemos en algunas entrevistas, ¿no? En la calle, donde dicen, sí, yo estoy mal, pero al mismo tiempo, o sea, sigo bancando de alguna manera porque tampoco hay nada enfrente, y también soy antiperonista, ¿no? Y no me gusta Cristina. Toda esa parte, claro. Y una vez que esté el tablero y estén todos los jugadores adentro de la cancha, ¿qué chance tiene Argentina de ganar el Mundial? Yo creo que muchas. No quiero entusiasmarme. Entusiasta, sí, no, eso, sí. Todavía siempre pasa. El otro día me hablaba con un amigo que me decía, no hay mucho clima, pero yo me acuerdo en 2022 y 2 meses antes tampoco había clima. Había pasado, pensando en términos hasta políticos, sociales, en septiembre había pasado lo de Cristina, el atentado de Cristina. O sea, era otra la discusión que había en el 2022. Digamos. Nos agarró en el medio del programa nosotros, arrancando el programa. No sé si lo resolvimos de la mejor manera. Se había ido Guzmán y había asumido Massa también. Exacto, julio, ¿no? fue todo fue el interregno de Batakis. Qué buenas que estaban esas crisis. Todos esperando el fin de semana en Olivos a ver qué pasaba. Bueno, pasamos por algunos temas. Maneja mucha información. Pedro Lacur lo sigue el diario AR. ¿Tenés algún otro chivo más o no?
Bien, lo escuchamos acá en Radio Con Claro, Vos. estoy en Radio con vos los martes de 11 a 12 de la Yo me noche perdí ese programa. en No Tan Aliados con Mariano Espesapria. Pero ¿cuándo arrancaron estos? Arrancamos hace 2 meses. En realidad nos mudamos de radio. Pregunté, se mudaron de radio. Estoy los martes de 11 a 12 con Mariano acá y los lunes de 7 a 8 de la noche con Camilo Cañachi en LED FM. Bien, Malas compañías. tengo un chiquito que hay unos horarios que te dice, vamos, se te terminó el tiempo, de acá en más no se puede seguir más nada. Pero Lacur, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14. She like the love, she like the high. I've seen it all too many times. Drowning more, she's dropping back, fork in the road. This fate of mine, act like I don't keep dressing for the storm, then playing the sky. Oh, I know I'm damn if I do, damn if I know. Wherever I end up, it's never no surprise. Should've told you I could see this coming, like I'm looking right into a crystal ball. When I fall in love, it's with misfortune. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Give you everything you say you want. See the future like it's written on the wall. You're the only thing that's missing from me. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all. Pulling dominoes from a coffee can. Set 'em up and watch 'em fall. Do it over again. Like a tennis ball. Do a silly thing. Bet you never end up falling back in my hands. Oh, should've told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. When I fall in love, it's with misfortune. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Give you everything you say you want. See the future like it's written on the wall. You're the only thing that's missing from me. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. ¿Qué tal? Saludos, Juan de Colegiales. Estoy repasando nuevamente El juguete rabioso. Nada, me parece que es una obra para leer cada Por favor. 10, 15 años y volver a Tendría que volver. redescubrirla. Y por otro lado, bueno, participo por cualquiera de las obras de teatro. Todo bienvenido, abrazo. Abrazo. Muy bien. Libros que recomiendan. Hola, ¿cómo andan? Yo terminé de leer Mi niñera de la KGB, que está muy bueno, Laura Ramos, y estoy con López López de Tomás Downey, que está buenísimo. Laura, 398. Me la guardo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi va? nombre es Silvia y el libro que estoy leyendo por segunda vez se llama El pecado del mundo, de Maxence van der Merch, que trata sobre cómo es crecer siendo pobre en el suburbano de París en la época de la Primera Guerra Mundial. Wow. Un libro muy crudo y quiero participar por el libro. Mi DNI termina en 176. Abrazo. Muy bien, abrazo. Bien, ese es el libro que se lleva ahora. ¿Algunas recomendaciones de Celeste? ¿Autorrecomendaciones? ¿Cómo es? A ver, mira, un vaso de agua y una autorreferencia de algo que anduvo muy bien. Aparte, esta semana algo que anduvo muy bien no se le niega a nadie. Bueno, vamos a recomendar dos cosas. Una es mi newsletter, que se llama No Somos una Hermandad, Ajá. que sigue en pie desde 2020, sigue ahí resistiendo. No, porque esta semana justo salió una entrega, se llama Estoy Cansada, que bueno, hablaba un poco de esto, que estuvo dando vueltas mucho lo que dijo una chica en una parada de colectivo, Sí. Lourdes, que desde que la escuché me quedó así grabada. Y ahora estoy publicando la entrada para que la lea más gente, si tiene ganas, quizás no está suscripta, en la diario, página en Ideas de Ideas de Izquierda. Y por otro lado, el jueves se estrenó, la gente de la comunidad de Círculo Rojo lo vio un día antes, Claro. Mira. porque tienen esa exclusividad. Fíjense, o sea, si están pensando en asociarse.
Por nada. Piénselo. Por nada. Tuvieron todo un día. Casi gratis. Tuvieron todo un día para presumir. Yo ya lo vi. Claro. Estrenamos una columna en el canal de YouTube del Izquierdo Diario que se llama Bibliografía Obligatoria. El primero es sobre huelgas de mujeres, sobre esa idea que apareció en Argentina en 2015. Bueno, y un poco bucea en la historia para encontrar de alguna forma los hilos que van armando una genealogía, en este caso feminista, de la clase trabajadora, con paradas históricas, algunos datos que pueden interesar. Me mató lo de los pueblos de Islandia que llamaban En preguntando. Islandia, en la huelga de 1975, los programas de radio llamaban Claro. a ver qué pasaba, y como en todos los lugares se entendían los varones, cosa rarísima, ahí el conductor terminó diciendo, bueno, sí, parece que la huelga es grande. Claro. Pero bueno, se los recomiendo, está ahora, lo encuentran en el canal de YouTube de La Izquierda Diario. Si están escuchándolo y lo van a ver, le tienen que poner me gusta Like. y tienen que poner buenos comentarios. Muy bien. Estás escuchando El Círculo Rojo. Acompáñanos hasta las 14 en el dial, en YouTube y en Radio con Voz. Muy bien, hay una... Con el tema de reforma laboral hay una... El tema del trabajo en general, pero el tema de reforma laboral hay una disputa ahí porque hay varias cámaras o jueces de primera instancia que trabaron varios artículos de la reforma en gran parte, y hay un intento del gobierno de hacer un per saltum y que todo ello vaya directamente a la corte y se frene. Ahora, al margen de eso, hay muchas disputas en el terreno de la justicia por los problemas laborales y fallos que se emiten, no se cumplen o directamente no se emiten a gusto. Claro, Fernando, mira, hablando de la reforma laboral, nos acordaremos seguramente que el principal caballito de batalla, podríamos decir, de la parte empresarial, para fundamentar esa reforma que impulsó Milei y terminó votando y aprobando el Congreso Nacional, es la famosa industria del juicio, ¿no? Como le llaman. Como que construyeron un relato de un país en el que supuestamente había abusos de empleados que perjudicaban a las empresas, por las que éstas evitaban contratar personal nuevo, ¿no? Y entonces el hacer más flexible el despido como que iba a generar más trabajo y bla, bla, ¿no? Todo eso. Bueno, tiene dos problemas, me parece a mí, este relato. Por un lado, estadísticamente quedó demostrado que es una cuestión marginal, ¿no? Eso de la supuesta industria del juicio. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires estima que del total de la fuerza laboral del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, se produce apenas un 0,5% de sentencias anuales por juicios laborales. O sea, es nada. Una proporción recontra insignificante. Ridículo. Pero además, tampoco es que hay casos en los que se puede concluir cómo fue víctima la empresa, no sé, casos por ahí emblemáticos, ¿no? En los medios también, lo hablamos acá en el programa, se intentó mostrar el caso del restaurante Piegari, que hablamos en su momento. ¿Te acordás? Pero nunca le dieron la voz al mozo, por ejemplo, que hizo el juicio. Nunca se lo escuchó. Solo pobre empresario. Y terminó pasando que el trasfondo era que era una masa salarial que el dueño de Piegari se negaba a incorporar al cálculo de la indemnización. Estaba recagando al pobre mozo, digamos. Bueno, esa es la realidad. Si todo esto fuera poco, sí existen casos emblemáticos de litigios en la justicia en los cuales las empresas desconocen fallos favorables para los trabajadores, violando la ley abiertamente, y eso tampoco lo ves en ningún medio prácticamente, ¿no? Bueno, recordarán que hablamos de los despidos en la fábrica Lustramax de Tortuguitas, donde hay un fallo de reinstalación del delegado gremial Leandro Gómez, y también se acordarán donde la senadora ahora milaísta, o por ahora milaísta, Florencia Arieto hizo el papelón de hacer una especie de piquete unipersonal para impedir que este delegado entre a la planta, ¿no? Bueno, una cosa delirante. Hace más de 2 meses que la empresa Lustramax está en la ilegalidad, desacatando la orden del Tribunal número 7 de Pilar, y hasta prefieren pagar 100.000 pesos de multa por día antes que dar el brazo a torcer, porque lo que tienen es una obsesión por desorganizar esa fábrica, ¿no? Y que como que nadie ya exija y reclame derechos, ¿no? Ese es el fin que tiene de... 100 lucas son las astreintes, como se le dicen las multas que tiene que pagar. 100 lucas. Diarias. Es medio poco, ¿eh? Podrían. Aparte es medio poco, pero bueno, digamos, sí. ¿Viste? Si un castigo de verdad, digamos que sí. Bueno, eso también hay que reflexionar, ¿no? Porque la vara, ¿no? con la que se castiga. Por supuesto que, bueno, el delegado Leandro Gómez, en este caso de Lustramax, tiene un gran volumen de apoyo solidario. Además cuenta con este fallo judicial a favor y sostiene la lucha por el regreso a su puesto en esta fábrica, Lustramax. Otro caso muy emblemático ocurre en una multinacional, es la petrolera Shell Raizen, también hablamos en algún momento, pero batió el récord, ¿no? De incumplir desde hace un año un fallo que ordena la reinstalación de obreros despedidos por su actividad sindical y su defensa del ambiente. Hubo una novedad importante esta semana, porque, por ejemplo, como informa la periodista Laura Vales en Página 12, un juzgado nacional, a cargo de la doctora Estela Maris Vulcano,
dictó una intimación penal al CEO de Shell, Andrés Cavallari, se llama así el nombre, para que cumpla con la reincorporación inmediata de un trabajador que es con quien nos comunicamos. Se trata de Gustavo Mitchell, que aparte es un trabajador que está sentando jurisprudencia, ¿no? Porque se le reconocieron su rol como en la lucha ambiental. Por eso le consultamos justamente qué denuncias por contaminación hizo o por el impacto ecológico negativo en la zona que pudo dar a conocer en su condición de trabajador de Shell Ryzen, y nos contaba esto. Una de las cuestiones que venimos reclamando constantemente y antes que nos echen es el tema ambiental, el tema de la salubridad dentro de la refinería. Muchos productos que se manejan dentro de la refinería son cancerígenos, como el tolueno, el benceno, y que estudios propios que hizo la empresa demostró que varios compañeros nuestros tenían estos productos en sangre. Además, esta contaminación también la sufren los vecinos que están alrededor de la refinería, que es Villa Inflamable, y hay estudios también numerosos por entidades importantes que han demostrado que chicos tienen plomo en sangre y que eso no lo podemos permitir. Por eso reafirmamos la pelea por los puestos de laburo, para pelear por mejores condiciones de salubridad, y que también el Estado, en especial el provincial de Kicillof y también la Intendencia de Ferraresi, hagan oídos a estos reclamos dentro de la refinería y también para los vecinos de Villa Inflamable. Escuchábamos a Gustavo Mitchell, obrero que obtuvo un fallo de reinstalación en Shell, planta Dock Sud. Por eso él al final planteaba que también el gobernador Kicillof y el intendente de Avellaneda, Ferraresi, tomen cartas en el asunto ante la ilegalidad en la que incurre una multinacional, que es Shell en este caso, ¿no? También le consultamos sobre la actualidad de la causa judicial y las muestras de solidaridad que están recibiendo tanto él como otros obreros en su misma situación, como Pablo Placeriani, por ejemplo, y nos contaba esto. Venimos varios meses luchando para que se cumplan los 2 fallos de reinstalación que hemos logrado con la lucha. A pesar de que la empresa sigue en la ilegalidad total, no lo quiere cumplir, hemos llegado a tal punto que el juzgado donde tramita mi causa intime penalmente al CEO de Ryzen, a Cavalieri, que aparte es integrante, presidente de la Cámara de Energía. Vamos a seguir dando la pelea hasta que estos fallos se cumplan. Ya la justicia nos dio la razón, que somos activistas gremiales, que somos activistas ambientales, y eso lo queremos hacer pesar. Por eso hace poco hicimos una reunión solidaria en Plaza Alsina, donde diversos sectores se han convocado en apoyo nuestro: estudiantes, trabajadores de distintos sectores, docentes, trabajadores de la salud, jubilados. Distintas centrales sindicales han adherido, como ambientalistas también, que nos vienen apoyando constantemente, y eso nos da fuerza para impulsar una gran campaña para que se cumplan y se haga efectiva la reinstalación nuestra en el puesto de trabajo. Bueno, le agradecemos el testimonio a Gustavo Mitchell, obrero de la refinería de Shell Ryzen, Dock Sud. Como decíamos recién, ni aparece en la agenda de los medios hegemónicos. Lo que yo diría, una verdadera industria de desconocer los juicios de parte de grandes empresas contra sus trabajadores, ¿no? Que eso es la verdad una problemática que no se pone en la agenda. Yo creo que con una prepotencia inédita se mantienen en la ilegalidad, y me parece que como que se entusiasmaron con el clima político que se instaló con la discusión de la reforma laboral, y como que se perciben en una situación ofensiva para hacer lo que se les ocurra, ¿no? También está pasando, por ejemplo, en fábricas como la alimenticia Mondelez, donde hay en curso una persecución a congresales y delegados gremiales también. Pero creo que no están leyendo el clima político adverso que ahora enfrenta al gobierno, que se embanderó en una reforma proempresarial y antiobrera. Me parece que esta falta de olfato y la prepotencia patronal que todavía mantienen lo lleva a cometer locuras, o por ahí, para decirlo con más elegancia, a perder el juicio. Donde estés, en todos lados, con vos. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Internet en tu empresa a veces parece de los 90? En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech. Vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Juan.
y estar esperando hace 4 años ser adoptado. Mientras vos esperás el mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Acompáñanos hasta las 14 en Radio con Vos. Víctor Orbán perdió las elecciones en Hungría. Los pesimistas de siempre te dicen, bueno, pero perdió con otro que es igual de derecha, no perdió con Lenin, y bueno, Lenin está muerto. Bueno, claro. Qué sé yo, no perdió con el Che Guevara, bueno, está bien. Pero algo un dice, gran momento. Un gran momento que haya perdido después de tan 16 años en el gobierno. Giorgia Meloni se está transformando, no se sabe muy bien qué, pero está como volviendo sobre sus pasos, está siendo antitrampista, algunos... Con delay está respondiendo a algunos problemas que tuvo o de algunos movimientos que hubo en la sociedad italiana en los últimos, por lo menos en los últimos meses. ¿Qué estamos hablando? De bueno, lo que configuraban la internacional reaccionaria, la ola de ultraderecha que parecía imparable, que está teniendo algunos problemas. No quiere decir que esté liquidado ni mucho menos, pero está teniendo problemas, Diego. Sí, está teniendo varios problemas. Empecemos, obviamente, lo de Orbán abrió el debate, ¿no? Porque era, a ver, pongamos un detalle, era un tipo muy influyente, un personaje muy influyente en lo que la derecha radical llama la batalla cultural. De hecho, en su momento tuvo un reportaje con Agustín Laje, uno de los, podríamos decir, los influencers ideológicos de ¿cómo se llama? Del gobierno de Milei. ¿Cómo vas a bajar al intelectual, al que se autopercibe como el intelectual orgánico más formado de ese lugar, decirle influencer? Es lo que hay, bueno, que se acostumbre. Pero bueno, ese video me parece que va a quedar como tipo, bueno, yo le hice un reportaje y el tipo perdió después, qué sé yo. Sí. Es como el vicepresidente de Estados Unidos que lo fue a visitar unos días antes y perdió. Tremenda esa entrevista. Lo que se charla mucho es, se terminó la ola, esta que parecía imparable, ¿no? Se venía la derecha radical y nos va a pasar por arriba. Bueno, a veces es un poco más complicado, pero hay mucho de eso. Y no tiene que ver solo con la derrota de Víctor Orbán, sino con varias otras cosas que están pasando en el mundo. Una por ahí, la más importante, son los problemas de Donald Trump, que limaron mucho esa narrativa global de venimos a cambiar todo. Obviamente, lo de Orbán tiene un peso en Europa importante porque era una figura que le daba sustento incluso financiero a varias de las fuerzas políticas de extrema derecha que hay en Europa, grupos más chicos, grupos más grandes, pero hacía una especie de pivot y trababa mucho algunas resoluciones importantes de la Unión Europea. Pero no es el único. Vos mencionabas a Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que de repente se transformó en, ahí la tenemos con el Papa, en una defensora acérrima de León XIV. ¿Qué le pasaba? En un enfrentamiento con Trump que uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué esta pelea? Eso de Trump sí sonó, retomando un poco lo que decía Pedro, los mecanismos, lo que hablaba Pedro, como llevarse la marca para otro lado, dice, bueno, me peleo con el Papa, a ver qué pasa, a ver si se salen de todos los problemas que tengo, ¿no? Sí, en un país que en Estados Unidos la verdad que el Papa no es una de las personas mejor vistas del mundo. Entonces, digamos, para el público interno funciona, el problema es la geopolítica y la política internacional. Meloni se metió ahí un poco respondiendo a problemas internos de Italia, también a la relación con el Vaticano. Tenemos otro, bueno, Milei, que era una de las grandes figuras, vienen bastante, la situación en Argentina es bastante complicada, lo mencionabas vos en la editorial. Yo planteaba igualmente el corrimiento, claro, no tomaba esto del Papa, pero por el tema Palestina, que también tuvo un desplazamiento Meloni, ¿no? O sea, claro, respondiendo un poco con delay a lo que pasó en Italia hace un tiempo. Sí, utilizó bastante lo del Papa como para intentar terminar de romper esa relación o tensionar la relación con Trump, enfrentarse un poco, y obviamente sí, el otro gran punto es la situación en Medio Oriente. Entonces, a mí me parece que esta derecha que venía parecía toda juntita a llevarse todo puesto, hoy está en una crisis interna que tiene dos claves para mí. La primera es lo de Trump en Irán.
Eso fue una... O sea, Trump e Israel atacando Irán tensionaron muchísimo las relaciones internacionales, fundamentalmente porque Europa dijo, ¿qué hago con esto? Claro. O sea, vos me vas a matar. Tiene que ver con, obviamente, que Irán logró defenderse diciendo, sí, mira, yo te freno el petróleo. De hecho, la discusión por el estrecho de Hormuz es ahora. algo cotidiano, en donde Trump ayer tuvo que decir, Irán liberó el estrecho, un reconocimiento de esto que logró el gobierno iraní, y tensionó mucho porque está abriendo una crisis que hoy todavía no las terminamos de ver, que es la inflación, el aumento de los precios, es decir, una crisis política en varios gobiernos, pero también social que se va a empezar a sentir para adelante, porque la inflación va a ser un punto muy importante, y esto tensionó muchísimo las relaciones internacionales, y lo de Meloni, y lo de varios gobiernos, qué sé yo, Pedro Sánchez parece el Che Guevara, digamos la verdad, y no es el Che Guevara, pero esto de enfrentarse a Estados Unidos, esta pérdida de hegemonía de Estados Unidos, influye, ¿no?, en esta coalición que se había formado. El otro punto que se menciona menos es un aliado muy importante de Estados Unidos, que es Israel. Israel se transformó en, casi prácticamente, uno de los gobiernos parias del mundo. ¿Por qué? Sí, porque, primero, con el genocidio en Gaza. Segundo, con lo que está haciendo ahora en el Líbano, que es una barbaridad menor que la de Gaza, pero igual de brutal. Está empezando a correr una línea en donde muchos dicen, yo no quiero quedar pegado con esto. Meloni se peleó con lo del Papa, pero también empezó a decir que Italia no va a apoyar a Israel. Varios gobiernos europeos empezaron a decir, miren muchachos, nosotros no tenemos nada que ver. Es un costo cada vez más alto apoyar a Israel. En donde casi uno de los únicos que sigue estando ahí como firme es Milei. Que ahora se va para allá. Pero el otro día salió a decir que Netanyahu era el enviado de Dios, prácticamente un tipo que cometió un genocidio y que ahora decide bombardear población civil en el Líbano. Entonces, son los dos grandes puntos que tensionaron muchísimo esto que venía unido. Y un tercer punto que a mí me parece que es muy importante es que empezó a pasar algo por abajo. Vos mencionabas lo de Italia con Palestina. No solo en Italia, en Estados Unidos también surgió ese movimiento. Claro. Empiezan a surgir movimientos también, por ejemplo, Donald Trump tuvo un golpe durísimo que fue lo de Minneapolis, que fue la movilización en Minneapolis contra su guardia pretoriana, contra el ICE, el Servicio de Migraciones, que hizo que termine teniendo que irse los agentes de Minneapolis, que no podían seguir persiguiendo libremente y encarcelar a migrantes. Empieza a verse por abajo una respuesta a esos gobiernos que para mí empiezan a decir, bueno, ¿cómo respondemos? ¿Qué va a pasar con esto? Que por ahí es la gran pregunta. ¿Se va a terminar la ola de la extrema derecha? Yo creo que va a menguar mucho porque tiene muchas crisis. ¿Quiere decir que la extrema derecha va a desaparecer? No. Probablemente se vienen nuevas situaciones en donde puede ser que aparezcan cosas peores. Entonces la pregunta es, ¿con qué respondemos a eso? Hay algunos que dicen, tenemos que hacer como una especie de frente todos juntos para evitar que esta gente llegue al gobierno. Bueno, básicamente esta gente llegó al gobierno porque esas salidas siempre terminaron sin resolver nada. Un poco lo que le está pasando a Brasil y se está discutiendo si Eduardo Bolsonaro no está arriba, ¿no? Y es algo que también se está discutiendo en Argentina. La otra cuestión tiene que ver con esto que les mencionaba de lo que pasa por abajo y empezar a preguntarnos si a una derecha radicalizada no hay que empezar a enfrentarle algo por izquierda también radicalizado. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Sábados de 12 a 14 en el Dial, en YouTube y en todos lados con vos. Muy bien, recomendación Celeste, a ver. Sí, les voy a recomendar 2 horas de teatro que casualmente las 2 son en el Teatro del Pueblo, una sala que está en la Valle del 3600, ahí en Almagro Abasto, por ahí. Sí. Una sala muy linda que hace varios años la remodelaron. Muy linda. Una es, me quedó hablando, con uno hablamos de la imaginación, bueno, esta obra se llama La imaginación enferma, la dramaturgia y la dirección es de Marcelo Savignone. Es un poco teatro sobre el teatro, un poco discute y juega también con esta idea de cómo imaginamos qué historias se cuentan. Ahí están, aparecen muchos autores clásicos, incluido Marx, por ejemplo. Mirá. Para mí, bueno, un debate, lo que dice, pero está muy bueno. Bueno, la vis cómica es un poco teatro sobre el teatro. Bueno, también, obvio, es recontra teatro sobre el teatro. Esta también, juega un poco con esto de
qué lugar tienen en el teatro las historias de diferentes sectores. Ellos están hablando sobre el drama burgués en esta obra porque están en el medio de una representación, o si tienen que hacer una representación de Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. Está muy buena, aparte tiene cosas como un poco locas de música, de danza, está muy bien. La dramaturgia, les decía, es de Marcelo Savignone. La imaginación enferma está los sábados, y las entradas las consigue en el Teatro del Pueblo o en Alternativa Teatral. Y otra que está en el Teatro del Pueblo es La salud de los enfermos, texto clásico de Julio Cortázar. Es una adaptación, de hecho la dirección es de Leandro Cócaro, tiene varios actores y actrices en escena. Algo que me gusta mucho y que es muy difícil hacer con textos tan conocidos, ¿no?, de la literatura, que a veces pasados al teatro quedan un poco raros porque la voz del autor y el narrador es tan fuerte que decís, esto no es La salud de los enfermos. Me gusta mucho un recurso que usan, que es está la persona que te está contando, que te dice, bueno, ahora va a pasar esto. Ahora es como que, o sea, como que vos estás leyendo el libro. En lugar de esconderlo, lo hacen súper evidente y eso hace que la obra funcione súper bien. La salud de los enfermos también está en el Teatro del Pueblo, está los domingos a las 6 de la tarde, que me parece un horario ideal para ir al teatro, y las entradas también las consiguen en la Alternativa Teatral. ¡Cambiame la música! Late at night I find myself again. Wandering and watching TV. Can't believe what is on the screen. Something that Muy buen tema. Muy buen tema del que hablamos el programa pasado. Pero no se preocupen que ahora va a llegar el verdadero cierre musical esto para de que este miren programa. En el YouTube. La semana estuvo pesada, Claro. la semana estuvo pesada y dijimos, ¿qué pasa, loco? Vamos a... Bueno, loco, armate algo. No, decidieron que el tema que habíamos elegido estaba muy debilucho para esta semana. ¿Qué teníamos esta semana? Nada que ver, nada que ver. Pero ahora ¿qué teníamos esta semana? Bueno. Ahí va, no, por eso, no. Digo, al dice, revés. Espera, pero nos tenemos que ir, boludo. Va Dale. muy Ahora sí. con esta semana. A ver, dejémoslo correr un poquito. nada que ver, era esto. Pasan las mejores familias, pero ahora sí, señor. Claro, y aparte para poder bajar, digamos, un poco en este tono, estamos escuchando un disco nuevo, es un lanzamiento reciente, se llama En la Ribera de la Noche Plutónica, el disco. La artista es Lu Glass. Y el tema se llama Mina Loy, que es una referente del feminismo, artista ligada al futurismo. Por eso llegó a las manos correctas, que son las manos celestes. No, bueno, sí, aprovechamos y le agradecemos a Lula, que nos mandó, o sea, con una carta, cosa que valoro muchísimo, no por nostalgia, sino porque en un momento de algoritmos y de cosas y recomendaciones sintéticas, justamente, que alguien, o sea, tengas un papel donde alguien diga, bueno, yo pensé en esto para hacer este disco, me parece recontra lindo. Hermoso. Y además también habla ahí, en la cartita donde tiene y donde se puede escuchar, se ve mucho de las referencias que tiene el disco y cómo trabaja literatura, cine, poesía, bueno, está lleno. Bueno, es un estilo Dream Pop que la verdad que me parece que es acorde a los tiempos que corren para poder bajar un poquito y navegar por otras aguas. Lu Glass en la Ribera de la Noche Plutónica. Muy bien, y así con esta musiquita de fondo nos vamos tranquilos. Le agradecemos a Alejandro Barrero en la operación técnica, a Matías Jaibañer en el streaming, a Carolina Hankel en las redes de la radio, producción Diego Estilo, Lía Marconi, coordinación de aire. Paola Caruso en nuestras redes, que dice que la vamos a ver dentro de poquito, así que buenísimo. Pablo Bellita del equipo de Todo un Tema para el Círculo Rojo, como siempre. Se quedan con el que las hace las paga. Martín Massad, el que las hace las paga, y hay gente que se queda con regalos. El libro Marxismo y Dialéctica para Pablo, DNI termina 951. La obra La Paciencia, sábados en el Camarín de las Musas, para Roxana de Caballito. Las Ramponi la va a ver Martín, DNI 989. La producción les cuenta qué tienen que hacer. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita, y hasta la semana que viene. Lo nuevo en Radio con Voz, Mano y los auténticos decadentes. Fuiste fuego y hoy carbón, solo un fósforo quemado, una simple oxidación, nada nuevo, nada raro, un perfume que pasó, una llama que se apaga en un salto interminable entre
Ardieron tus ojos al brillar el mundo en esa vez primera. Sin tener conciencia de tu corta vida, prendiste una vela y en la soledad fue lo nuevo. Radio con Vos continúa. En minutos empieza El que las hace las paga. Reproduzcan la información. Háganla circular por WhatsApp, por Instagram, por X, por Twitter